Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Continuamos con Convertirse en una sombra en el nuevo mundo. Capítulo 451. La reacción más fuerte en los otros mundos para Asia. Los días que pasó como monja en la iglesia durante los últimos 10 días fueron familiares y algo extraños. Era una huérfana que creció en un convento. No se le ocurría otra cosa que hacer aparte de ser monja y ayudar a los demás. Extrañaba la época en que la querían en la iglesia. Así que, por casualidad, limpió su nombre gracias a su conexión con los guerreros de la iglesia. Julio le dijo que la iglesia quería compensarla por sus agravios, disculparse con ella e invitarla a regresar. Cuando se lo contó así y recibió apoyo, dudó. Ya fuera para recompensar al señor Sid por su amabilidad al acogerla, para adaptarse a su nuevo entorno o incluso porque la iglesia tenía una deuda con ella y construyó una iglesia filial en la isla Itogami para que se quedara y no tuviera que preocuparse por irse. Regresar a la iglesia parecía una situación beneficiosa para todos. Sin embargo, en un entorno donde parecía no haber ningún problema, Asia decidió ceder. No era que le temiera a la iglesia que la crió, ni por sí, su salvador. Era por ella misma. Ella atesoraba ese breve periodo en el que no tenía que pensar demasiado, y cada noche tenía sus propios sueños, adoración y admiración por el hombre que la guiaría en el descubrimiento de sus talentos y la enseñanza de sus doctrinas. Ella entendió que ya fuera para pagarle al único dios en su corazón, Sid Kagano, quien la salvó como a un dios, o para elevar su propia existencia y demostrar que no era solo una persona inútil que solo podía rezar, debía regresar a la iglesia, pero no pudo evitar extrañar esa calidez. Hacía mucho que había perdido el interés en la santa. Después de todo, nunca había estado particularmente interesada en el poder, e incluso cuando era la santa actual de la iglesia, rara vez usaba su poder para tomar represalias contra otros. Quizás fue debido a su mentalidad vacilante y perezosa que el Señor no dudó en desatar su castigo divino. Cuando las secuelas de la batalla entre el Señor de Netheril y los demonios y ángeles del Antiguo Testamento llegaron a la casa del Señor Sí, dejándolo sin hogar, la reacción en cadena fue que Asia también se quedó sin hogar. Un desastre natural y una catástrofe provocada por el hombre destruyeron su sueño de rendirse. Después de que su solicitud de ir de viaje consigue y regresar después de que la casa fuera reconstruida fuera rechazada, Asia no tuvo más opción que quedarse en la sucursal de la iglesia recién establecida en la isla Itogami, un lugar donde Asia se sintió completamente perdida sin sí. Los guerreros de la iglesia que se quedaron aquí para recuperarse tenían muy buen carácter, quizás porque Asia ya había curado sus heridas. No mencionaron si querían regresar a la iglesia, sino que solo le expresaron su gratitud por no guardarle rencor y se disculparon por estar vagando por el extranjero. Sin embargo, esto solo intensificó la culpa de Asia. La amabilidad de todos a su alrededor, el apoyo de Sid en su búsqueda de autoestima y su deliberada indiferencia hacia sus oportunidades de alcanzarla. Todas estas acciones aparentemente inútiles se convirtieron en una condena para la conciencia de Asia. Su experiencia de ser abandonada en la isla Itogami por Sid le dio la oportunidad de readaptarse, y su reincorporación a la iglesia fue una forma de cumplir la promesa que le había hecho a Sid. La vida en la iglesia no era nada mala. Los guerreros que se alojaban allí respetaban a Asia. Después de todo, era una guerrera que llevaba muchos años dando testimonio en el frente y no tenía malas intenciones. Asia también tenía dos niñas, Orfeo y Lilith, con quienes jugar, lo que le daba un toque de alegría a la tranquila iglesia. Además, cuando el señor Sid regrese, verá a una Asia revitalizada, convertida en santa en la iglesia. El señor Sid seguramente estará muy complacido y orgulloso de Asia. Con esta esperanza, Asia esperó en la iglesia. Tras más de 10 días sin recibir noticias del regreso de Sid, una idea muy peligrosa se le ocurrió. ¿Será que el señor Sid me abandonó? ¿Acaso su supuesto apoyo para que me convirtiera en santo de la iglesia fue solo porque me encontraba molesto? Desde que surgió esta idea, Asia ha estado ansiosa y preocupada todo el día. Solo puede burlarse de los dos pequeños para disimular su inquietud y consolarse pensando que está dándole demasiadas vueltas a las cosas. Hoy, Asia pensó que simplemente estaba persiguiendo a Orfeo y Lilith, quienes estaban jugando en la iglesia como siempre, pero se encontró con el hombre que había estado anhelando en la esquina. Ha pasado mucho tiempo, Asia. Sí, ¿cómo pudo el señor Sid abandonarme? Siempre ha sido él quien me ha consolado. Deteniéndose en su rápida carrera, respirando profundamente para calmarse y enderezándose el hábito de monja, que había estado despeinado por correr, Asia sonrió brillantemente. Bienvenido de nuevo, señor Sid. Mire, he vuelto a ser un santo de la iglesia. ¿Qué le parece? Oh, eso es algo realmente. Mirando a Asia, que se jactaba de sí misma como una niña pequeña, Sid cooperó mostrando una expresión ligeramente sorprendida y elogiando a Asia. Sabía que Asia era perfecta para este trabajo. Pareces muy feliz. Jeje, está bien. Si es posible, me gustaría quedarme al lado del señor Sid. Asia sonrió tímidamente ante el elogio de Sid. Orfeo también. Lilith también vivirá con padre. Los dos pequeños, acurrucados en los brazos de Sid, escucharon la conversación y levantaron las manos con entusiasmo, queriendo unirse. Sid aún podía sonreír al mirar a Orfeo, pero sus ojos se crisparon involuntariamente cuando escuchó a Lilith referirse a él como padre. Lilith, si es posible, por favor no me llames así tan casualmente. ¿Por qué? Padre es padre. Con su rostro delicado e inexpresivo, heredado de Orfeo, Lilith pronunció palabras que hicieron temblar los labios de Sid. Tras respirar hondo, Sid intentó persuadir a Lilith con calma. Porque no quiero que algún transeúnte justo me envíe a la estación de guardia a comer arroz con chuletas de cerdo. Mientras explicaba pacientemente, una chica lolita gótica que parecía apenas una adolescente, todavía en la escuela secundaria, llamó a un estudiante de secundaria padre. Sin embargo, si se encuentra con una sola persona bondadosa, se verá en serios problemas, especialmente en una rama de la iglesia donde los guerreros de la iglesia están estacionados y recuperándose. Es posible que un miembro de la iglesia con un sentido de justicia desbordante pase de largo. Lo que Sid no esperaba era que su intento de razonar con Lilith no fuera rival para la verdad más simple y directa, a pesar de que Lilith tenía menos de un mes. No pueden vencerme. Levantando una mano y abriendo la palma, Lilith habló con naturalidad. Como un gran ser nacido con la mitad del poder del invencible dios dragón, Lilith siempre se había adherido al principio de hacer lo que quisiera con su poder. Pero llamarlo así causará problemas a mucha gente, por ejemplo, a Asia. A la mamá de mi adorable Sia le gusta que la llame así. Sid preguntó con seriedad, y Lilith respondió con naturalidad, pero esta vez Sid no pudo evitar abrir mucho los ojos y mirar a Asia, que estaba sonrojada y bajando la cabeza. Lo siento, señor Sid, fue mi avaricia. Seguro que encontraré la manera de que Lilith cambie su forma de hablar más tarde.
Con la cabeza gacha, Asia intentó explicar con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. No importa, no es tu culpa, Asia. Puedo entenderlo. Con un suspiro, Sid dio una breve respuesta, luego miró a Lilith, quien todavía parecía ajena a la magnitud de su error y parecía completamente despreocupada. Lilith, déjame ser sincera contigo, lo que estás haciendo me está causando muchos problemas, así que necesitas cambiarlo. Con sus manos amasando el suave rostro de Lilith, Irad fríamente y sin piedad dio la instrucción final. Lo entiendo, padre. Pero padre es padre. Si no te llamo padre, ¿cómo debería llamarte? Lilith, cuyas mejillas estaban siendo pellizcadas, respondió con voz apagada, mientras Sid, después de un momento o dos de reflexión, dio su respuesta. Puedes llamar a Lilith como quieras en privado, pero no puedes llamarla así en público. Sí. Solo después de recibir la respuesta afirmativa de Lilith, Sid soltó sus manos de apretar el rostro de Lilith, pero cuando giró la cabeza, vio a Orfeo mirándolo con un rostro lleno de curiosidad. ¿Por qué Lilith no puede llamarlo Sid abiertamente, pero puede llamarlo así en privado? No acabo de decir por qué. Es porque si alguien me oye llamar así a Lilith, me causará muchos problemas. Sid respondió como si fuera lo más natural del mundo, pero lo que recibió a cambio fue la mirada cada vez más curiosa de Orfeo en sus ojos de color rojo violáceo. En comparación con Lilith, que nació hace menos de un mes y por lo tanto poseía una riqueza de conocimiento heredado de Augusto pero no podía usarlo, Orfeo realmente vivió durante incontables años, aunque era demasiado perezosa para usar su cerebro la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es posible que debido a que Lilith tomó la mitad de su poder, haya vuelto a entrar en la fase de crecimiento de poder. Con el paso de un largo periodo, la personalidad de Orfeo experimentó un cambio significativo, volviéndose más vaz y recuperando su curiosidad por el mundo. Por eso entendió que la mayoría de la gente en el mundo se sentiría avergonzada de tener de repente otra hija, pero a juzgar por el comportamiento de Sid en este momento, a Sid no le importa que Lilith lo llame padre. ¿Qué es lo que importa? Dicho con indiferencia, Sid siempre ha creído en el principio de que las reglas están hechas para ser rotas y restablecidas por alguien con mayor poder. Siendo la persona más fuerte del mundo, debería ser él quien establezca las reglas para los demás, no quien deba acatarlas. Simplemente, las reglas existentes le parecen aceptables, así que le da pereza cambiarlas. Los derechos y los errores del mundo han perdido hace tiempo su significado para él. Solo necesita considerar si los problemas que este asunto trae son necesarios. Sí, mirando fijamente así, un extraño atisbo de emoción se reflejó en el rostro habitualmente inexpresivo de Orfeo. Su voz fría al pronunciar el nombre de Sid atrajo miradas curiosas, preguntándose qué querría decir Orfeo. Eres una persona tan egoísta. Jajaja, Sid se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta de lo que Orfeo quería decir y no pudo evitar estallar en carcajadas. Sí, Orfeo, tienes razón, sorprendentemente. Soy de los que solo piensan en sí mismos. Asintiendo y frotando el cabello de Orfeo, Sid admitió francamente que no tenía ninguna vergüenza. Entonces, ahora que sabes que soy alguien que solo piensa en mí mismo, ¿cuáles son tus pensamientos, Orfeo? ¿Qué haría falta para que Sid me ayudara a derrotar al Gran Rojo? Al igual que Sid, a Orfeo solo le importaba si este asunto le ayudaría. No le importaba demasiado nada más, simplemente estaba desconcertada. Para alguien como Sid, que solo se preocupa por sus propios intereses, la única pregunta de Orfeo es qué precio tendría que pagar para convencer a Sid. Bueno, depende de la situación, después de todo, Orfeo, tienes una opinión demasiado alta de mí. El Gran Rojo no es alguien a quien tú y yo podamos derrotar. A mitad de la frase, Sid se dio cuenta de que se había pasado un poco y lo interrumpió apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Orfeo asintió suavemente, entrecerrando los ojos con comodidad mientras disfrutaba de la cara y la mano en su cabeza. Lilith y yo vimos al Gran Rojo irse hace un rato, y pensamos que había regresado a la grieta dimensional después de irse. Pero por alguna razón, regresó a la grieta dimensional al poco rato y nos echó a Lilith y a mí. Pero el Gran Rojo también resultó gravemente herido. Deberíamos poder atacarlo juntos otro día. Orfeo-chan, no puedes hacer eso. No puedes hacer nada que le cause problemas al señor Sid. Tras reencontrarse con Sid, la cercanía entre Sid y Asia superó la buena voluntad que Orfeo y Lilith habían cultivado en casa de Asia. Como resultado, Asia ahora está dispuesta a traicionar a su mejor amiga de más de una década sin dudarlo. Afortunadamente, esta situación no es exclusiva de Orfeo. Asia-chan, no te interpongas entre Sid y yo. Otis la miró de reojo, olvidando por completo el agradable momento que había pasado con Asia en la iglesia. Otis pronunció esas palabras frías y sin piedad. Sí, Asia, no te acerques a papá y a mamá, o morirás así. Con expresión inocente, Lilith sostuvo una hormiga en la mano frente a Asia y la aplastó fácilmente. En lugar de amenazarla, Lilith simplemente estaba afirmando un hecho objetivo. Ya basta, ustedes dos dejen de pensar en intimidar a Asia. Ajá. Tras derribar a Orfeo, Sid les dio un puñetazo en la cabeza a cada uno de los pequeños, obligándolos a agacharse en el suelo, cubriéndose la cabeza para defenderse. Asia asintió repetidamente. Oh, una cosa más, Orfeo, ¿recuerdas a Azazel? Parece ser, el líder de la raza cuervo. Muy bien, lo entiendo. Orfeo habló con incertidumbre, mientras Sid asintió, indicando que entendía. Capítulo 452 Bancarrota. Después de darse cuenta de que la reunión de víctimas que se celebraba en la iglesia no era más que un grupo de chusma que creía que el emperador estaba usando una alzada de oro para acabar la tierra, Sid decidió huir, reunirse con Asia, a quien había olvidado temporalmente, y luego abandonaron la iglesia juntos. Tomando de la mano a Orfeo, Asia y Sid vieron cada uno de los dos pequeños calle abajo. Los vendedores y comerciantes a su alrededor armaban un escándalo, completamente ajenos a que sus recuerdos del entorno en el que vivían día y noche habían sido alterados por una fuerza extraña, cambiando las relaciones entre las personas, pero la mayor parte del mundo seguía con vida. Bueno, eso es normal. La isla Itogami es una isla artificial con una población de más de 1 millón de habitantes. Frente a la caseta de vigilancia, parece que hay muchas víctimas y gente entrando y saliendo, pero la verdadera razón es que todos los habitantes de la isla Itogami involucrados en este asunto se han reunido. Además, como la caseta de vigilancia no es muy grande, el número real de personas cuyos recuerdos han sido borrados es de solo unos pocos cientos. Esto se debe a que se incluyen las 2 personas cuyos recuerdos se conservaron y que tenían alguna relación con los recuerdos borrados. Oye, señor Sid, no hace falta que venga conmigo. ¿No tiene cosas más importantes que hacer ahora mismo? Mientras Sid estaba absorto en sus pensamientos, Asia, que había estado sonrojada y con la cabeza gacha desde que salió de la iglesia, lo interrumpió con un comentario sorprendente que inmediatamente atrajo la atención de Sid, Orfeo y Lilith. ¿Por qué dices eso? Sid miró a Asia con calma, algo confundido por sus sorprendentes palabras. ¿De verdad ir de compras con él era algo tan incómodo?
Sid admitió que se lo había pasado demasiado bien y que se olvidó de ver a Asia nada más regresar a la isla de Togami, pero no creía que ella lo odiara tanto. Además, pensaba que Asia, que acababa de convertirse en santa, estaba centrando toda su energía en su carrera, así que no la molestó. Además, ¿acaso no fue a ver a Asia en cuanto Julio le dijo que Asia quería verlo? No hay manera de que deban enviarlo lejos así. Mi señor, sí, ¿no estaba usted aquí por esa identidad de la que tanto se rumorea? No hace falta que pierda el tiempo intentando tranquilizarme. Estoy bien. Así como existen Hamlets en el corazón de 1000 personas, Sid también tiene una apariencia diferente en el corazón de la mayoría de quienes lo conocen. Sin embargo, tal vez debido a diversas coincidencias, el Sid de cada persona puede verse distinto, pero sin duda es ese tipo de confidente y luz de luna blanca. En el corazón de Asia, Sid Kagaino es un gran héroe que ha salvado al mundo muchas veces, una encarnación de un dios que camina entre la tierra, que salvó su luz en su tiempo de crisis. Quizás cuando alcance su máximo potencial, pueda estar al lado de su héroe, pero definitivamente no ahora. En este momento, solo sabe tomar y no tiene derecho a caminar junto a sus aspiraciones. Justo cuando se encontraba frente al sol que brillaba directamente sobre la tierra, el complejo de inferioridad nacido de su despreciable acto de buscar calor con avidez la hizo abandonar la idea de que Sid había venido específicamente a verla, y en cambio comenzó a pensar en el propósito principal de Sid. Como santa de la iglesia, Asia no podía ser una de aquellas cuya información había sido bloqueada. Había oído hablar del caos que se vivía en todo el mundo y sabía que la iglesia de la isla de Togami se había convertido en un punto de encuentro para las víctimas. La respuesta era obvia. Puede que ahora mismo no esté capacitado para ayudarle, pero no quiero ser una carga ni una molestia para usted. Así que, por favor, señor, sí, ayude a quienes más lo necesitan. Lo dijiste en voz alta. Tras destruir su propia calidez, Asia, que creía que se sentiría muy decepcionada, se sintió aliviada. De hecho, en lugar de convertirse en una carga por sus deseos egoístas, esperaba ser una persona útil y servicial para sí. Al sentir el cálido roce que de repente provino de su frente, Asia emitió un sonido de gran sorpresa. ¿No tienes fiebre? Sid retiró la mano de la frente de Aisa y emitió un sonido mientras miraba su propia mano. Los dos pequeños que estaban a su lado, que habían estado observando la escena con los ojos muy abiertos, lo imitaron con curiosidad, poniéndose de puntillas y colocando sus manitas sobre la frente de Aisa. Señor, sí, ¿no se va? Tras retirar las dos manitas traviesas, Asia miró a Sid con los ojos muy abiertos y preguntó. ¿Qué sentido tiene ir? Señor, que sí, ¿no se supone que debería estar salvando el mundo ahora mismo? Comparado con la crisis que podría estar gestándose, este no es el momento para asuntos tan triviales. ¿Ja? Sid se detuvo en seco y miró a Asia con una expresión extraña. No sé qué malentendido tienes sobre mí, Asia, pero déjame explicártelo de todos modos. Primero, no tengo absolutamente ningún interés en salvar el mundo. Es algo que hago simplemente por afición. Levanta un dedo, dijo Sid. En segundo lugar, la vida de 100 millones de personas no es diferente de la vida de una sola persona para mí. De hecho, diría que soy más importante para ustedes que 100 millones de personas. Por lo tanto, ninguna crisis mundial es más importante que su asunto, Asia. Sí, levantando su segundo dedo, continuó. En tercer lugar, la verdad es que no quiero asistir a esa reunión de análisis de inteligencia. En teoría, debería estar en la escuela a estas horas, pero no soy un estudiante de secundaria de una isla que tenga que ir a clase aunque el mundo se acabe. Pero ahora mismo no encuentro nada interesante que hacer, así que debería agradecerle a Asia que esté dispuesta a matar el tiempo conmigo. Levantó el dedo a hablar y luego le dio un golpe en la cabeza a Asia. Bueno. Asia, ¿podrías dejar de pensar, por favor? No puedo evitar reírme cada vez que ustedes piensan. Ser un poco egoísta no hará daño. De hecho, comparado con sus nobles virtudes, me hace parecer mezquino. Sí, lo siento. No tienes que disculparte. Ya te dije que debería darte las gracias. Pero, ¿podrías hacerme compañía y alegrarme un rato? Oh, no hay problema si el señor Sid lo necesita. Asia sonrió con incomodidad, dándose cuenta de que había estado dándole demasiadas vueltas al asunto. Se sintió avergonzada y recuperó la alegría que había sentido al principio de su reencuentro con Sid, centrándose en disfrutar de su escaso tiempo libre. Encogiéndose de hombros, a Sid no le importó el incidente anterior. Ya había experimentado este tipo de arrebatos inexplicables de defectos internos muchas veces, así que no había nada de qué preocuparse. En cambio, continuó observando las calles aledañas con gran interés, deteniéndose de vez en cuando en algún pequeño local para comprar algo de comer. Por cierto, Asia, ¿qué quieres? No te he visto comer nada. ¿No tienes nada que te guste comer? Casi nunca invito a nadie a comer. Mientras masticaba el takoyaki que acababa de comprar en un puesto callejero, Sid le preguntó a Aisa, que sonreía tontamente a su lado. Ah. Yo. No necesito eso. Me basta con estar al lado del señor Sid. Sobresaltada por un instante, Asia agitó rápidamente la mano en señal de negativa, y un tímido rubor apareció en su rostro. ¿Por qué? Porque me cae bien el señor Sid. No, señor Sid, yo solo. Cuando Sid se detuvo bruscamente y se giró para mirarla, Asia se dio cuenta de que sus supuestos murmullos en voz baja habían sido escuchados. Inmediatamente se sonrojó e intentó decir algo con nerviosismo, pero en su pánico, apenas pudo articular una frase coherente. Oh. Al ver la expresión de desconcierto de Asia mientras esquivaba la pregunta, Sid no pudo evitar reírse. Con disimulo, colocó la caja de takoyaki a medio comer sobre la cabeza de perplejo Orfeo y puso una mano sobre el suave cabello rubio de Asia. Sí, yo también te quiero, Asia. Asia miró a Sid con los ojos muy abiertos, quien se había dado la vuelta tras pronunciar esas palabras con naturalidad, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Debía de estar delirando por el calor, porque de hecho aluciné a plena luz del día que el señor Sid había aceptado mi confesión. Sí, algo así. No es una alucinación. Saltó y abrazó a Asia. El impacto repentino casi hizo que Asia cayera al suelo, pero antes de que Asia pudiera preguntarle enfadada a Lilith qué estaba haciendo, Lilith le susurró estas palabras al oído. Sí. Justo cuando el cerebro de Asia estaba a punto de sufrir un cortocircuito por las palabras de Lilith, Orfeo tiró del cuello de la camisa de Sid. Golpe. Sid se dio una bofetada con exasperación, emitiendo un sonido seco. Pensaba que Orfeo era una de las personas más famosas y poderosas del mundo, así que ¿cómo había acabado en un estado tan lamentable? Sin embargo, dados los precios exorbitantes de la fruta en esta nación insular debido a su monopolio, si uno quiere saciar el apetito de 2 dragones gigantes con fruta, parece más rentable luchar contra el Gran Rojo. Al menos luchar contra el Gran Rojo es seguro, mientras que alimentar a 2 dragones gigantes con comida podría llevar a la bancarrota.
Pensando en esto, sí tuvo una idea escandalosa, pero cuando vislumbró a Orfeo mirando fijamente la frutería al borde del camino, pensó un momento y suspiró. Olvídalo, si voy a luchar contra el Gran Rojo ahora, lo mataré. Esta vez le perdonaré la vida de dragón. No comas demasiado. Al oír la aprobación de Sig, Orfeo asintió rápidamente. Al ver esto, Sig no dijo nada más, sino que simplemente llamó a Asia y Lilith. Vamos, Orfeo, Lilith, Asia, os invitaré a comer fruta. Papá es el mejor. Al oír la voz de Sig, Lilith saltó de Asia, alzó los brazos y alabó a Sig. No, no. Justo cuando Orfeo y Lilith estaban a punto de dirigirse a la frutería, Asia finalmente recuperó la consciencia, dio un paso al frente rápidamente y bloqueó el paso de los dos pequeños, hablando con Sig de forma nerviosa. Señor Sig, no puede enviar salsa Orfeo y salsa Lilith a la frutería. Eso causaría un gran problema. ¿Qué problemas graves podrían surgir? Es mi responsabilidad. Orfeo y Lilith no tienen que preocuparse por Asia. Con un gesto de la mano, Orfeo y Lilith, tras recibir permiso, vitorearon y atravesaron el bloqueo a una velocidad que Asia ni siquiera pudo percibir, llegando a la frutería. Señor Sig, esto y no te preocupes, Asia, Orfeo sabe lo que hace. Considera esto como un regalo de agradecimiento por el pequeño favor que me hizo. Al ver la seguridad con la que hablaba Sig, Asia no pudo evitar sentir que se había preocupado demasiado y, entonces, dejó de lado sus preocupaciones. Pero fue precisamente porque había dejado de lado sus preocupaciones que el cerebro de Asia, que había reanudado su funcionamiento, la hizo pensar en lo que había sucedido unos minutos antes, e inmediatamente su rostro se tensó. Señor Sig, entendí mal lo que pasó. Después de todo, no es que Dios ame al mundo, sí, es que Dios ama al mundo y entonces, Asia, ¿qué opinas? Creo que el señor Sig me ha malinterpretado. Es la suciedad que hay en mi corazón la que ha empañado el amor del señor Sig por el mundo. Al ver su aspecto tenso y cómico, Sig negó suavemente con la cabeza. Te pregunto, Asia, ¿qué piensas tú? Podría encontrar docenas de razones para negarme si quisiera, pero solo necesito una para aceptar. Así que la cuestión es, Asia, ¿qué piensas hacer? Sig le dio una palmadita en la cabeza a Asia, que estaba absorta en sus pensamientos, y soltó una risita mientras pasaba junto a ella con naturalidad en dirección a la frutería. Amor. Tal vez. Si Sig tuviera que clasificar los niveles de afecto, Asia superaría fácilmente los 80. Quizás no tenga motivos para estar de acuerdo, pero tampoco tiene ninguna razón de peso para negarse. En ese caso, da igual, siempre le ha sido indiferente. Con esa mentalidad segura, Sig entró en la frutería y, 10 minutos después, abrió la puerta. En silencio, pagó por los dos pequeños que se habían comido todo el almacén, miró al cielo y se marchó sin decir palabra. Asia, volvamos a casa. Oye, ¿ya no vas a ir de compras? Ejem. Ya se han declarado en bancarrota. Gran Rojo, ¿dónde estás? Te voy a matar. Capítulo 453. Pero, sinceramente, dada tu personalidad inexperta, Setsuna, existe una posibilidad real de que hagas algo tan inflexible y obstinado. Sayaka Basaka no terminó la frase. Sintió que si lo hacía, su mejor amiga volvería a causar problemas. Simplemente se acarició la barbilla y reflexionó sobre ello basándose en la información que le había dado Yukina Imeraji. Olvídalo, métela en la cárcel. Matarla sería demasiado. Mirando a Imeraji y Yukina con cierta sorpresa, Kibasaka Sayaka asintió, pero no dijo mucho. Tú decides, Yukina. Al fin y al cabo, es tu prisionera. Sí, pero tiene que estar expuesta al sol abrasador en alta mar durante 6 días y 6 noches, y luego atada a la barandilla y expuesta a la intemperie durante 3 días y 3 noches. Por favor, no te resistas. Aunque esta técnica no puede matarte, forcejear y tocar las cuerdas te dolerá. Mientras ataba a Yukina Imeraji y Sayaka Kirasaka, que habían sido derribadas al suelo, Reina Imeraji habló con naturalidad. Aunque probablemente seas la tía Sayaka y mamá de un mundo paralelo, y no mi familia biológica, por ahora te llamaré así. Como ya te dije, solo soy una viajera del tiempo que llegó a este lugar por accidente. Cuando te conocí, no me di cuenta y pensé que se trataba de un error de grabación. Para completar la misión cuanto antes, te secuestró, madre, hasta que después me di cuenta de que había venido al lugar equivocado. Sí, sé que no me creerás. Tu actitud de atacar sin decir una palabra cuando entraste ya me lo indicó, por eso te até. Imeraji Reina asintió con la cabeza, de acuerdo con las palabras de aquella persona que parecía ser su madre de un mundo paralelo, y replicó, dejando sin palabras a las dos personas que forcejeaban frente a ella. La causa del incidente se ha perdido en la historia. Imeraji Reina sabe que sus acciones imprudentes al principio no le han granjeado ninguna simpatía. Por suerte, este mundo paralelo parece ser bastante débil por alguna razón, así que lo más importante ahora es encontrar la forma de regresar. Yo tampoco lo sé. Al fin y al cabo, viajar a mundos paralelos puede que no formara parte de nuestro plan inicial. Ni siquiera entiendo por qué el ecoespacio temporal en un mundo paralelo podría afectarme, Natsuki-chan. Natsuki-chan, ¿cuándo llegaste? Cuando ataste a estas dos, vine aquí solo para hablar sobre lo que Sayaka Kibasaka y Yukina Imeraji estaban planeando, pero en cambio presencié esta escena horrible. Nunca pensé que la estudiante transferida estuviera diciendo la verdad. Creí que me estaba tomando el pelo. Con la boca ligeramente abierta, Nangon Nayoe puso una expresión de sorpresa, llena de sarcasmo, pero Imeraji Reina no lanzó ningún ataque. Te pareces muchísimo a Yukina Imeraji, eres una pariente consanguínea del futuro o un clon de un experimento malvado. Creo que vienes del futuro. Al oír la descripción de Nangon Nayoe, los ojos de Imeraji Reina se abrieron de par en par de inmediato y le preguntó a Nangon Nayoe qué le pasaba. ¿Qué le hiciste a Nenkon? ¿Qué imagen tienes de mí? No te preocupes, no le hice nada a esa chica, solo la llevé al hospital. Pero tendrás que venir conmigo a la comisaría para que investiguen. Tranquila, no te haré nada. Con una leve sonrisa en la comisura de los labios, Nangon Nayoe dio una explicación casual, luego cerró su abanico y lo apuntó hacia Imeraji Reina. ¿Estás bien? Eso es bueno. TSK. El incidente comenzó unas horas antes, cuando sí, rebosante de confianza e inexplicablemente confiado en Orfeo, tomó una decisión de la que más tarde se arrepentiría. El insensato comerciante metió a Orfeo y Lilith, dos de los dragones más fuertes del mundo que estaban creciendo, en el almacén. Orfeo y Lilith no defraudaron la confianza que el comerciante y Sig habían depositado en ellos, y cumplieron con las expectativas comiendo la cantidad justa, la suficiente para arruinar a Sig, pero no la suficiente como para impedirle pagar la cuenta. Ahora, los cuatro caminaban de regreso a casa. Sig caminaba por el camino con el rostro pálido como la muerte, mientras Asia regañaba a Orfeo y Lilith por el alboroto causado al comerse un gran almacén en solo 10 minutos. Por suerte, les mostró la prueba de ser santa de su iglesia. De lo contrario, se habrían metido en problemas.
Las tres personas de al lado estaban discutiendo y parecían llenas de energía, pero Sid solo pensaba que eran ruidosas. ¿De compras? ¿Comer? Olvídate de ir de compras, ya estoy en bancarrota. Ah. Este espectáculo me ha engañado. Al pensar en esto, Sid no pudo evitar golpearse el pecho con frustración. Si tan solo no se hubiera vuelto loco. Reservó un espectáculo gigantesco por internet, y aunque Orfeo se comiera 10 grandes almacenes más, confiaba en que podía vivir decenas de millones de años. Pero, ¿de verdad crees que se arrepiente? Incluso si Sid tuviera la oportunidad de devolverlo, pediría un préstamo para comprarlo aún más caro. El dinero es algo con lo que se puede jugar. Comparado con tener todo el dinero que quiera, su logro como guerrero de las sombras es más importante. Una calificación que se puede mejorar con dinero no es gran cosa. Lo siento, sí, me equivoqué. Lo siento, padre, me equivoqué. Tos, 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 ¿en qué nos equivocamos? De pie detrás de los dos pequeños, Asia se aclaró la garganta, les dio un empujón y les preguntó a los dos dragones al mismo tiempo. ¿No deberíamos habernos comido toda la fruta del almacén y haberte causado tantos problemas, Sid? Una disculpa discreta, al padre de Lilith y a la madre de Asia. Sid era demasiado perezoso para corregirla. De todos modos, ya había dicho que, mientras nadie más lo oyera, Lilith podía llamarlo como quisiera. Simplemente suspiró. Al oír el suspiro de Sid, Orfeo, Lilith y Asia intercambiaron una mirada en las sombras. Incapaz de resistir las miradas compasivas de los dos pequeños, Asia sonrió con timidez tras un breve instante de reflexión, dio un paso al frente, tomó la mano de Sid y la colocó sobre su pecho. Sus brillantes ojos verdes observaron cómo Sid suplicaba por Orfeo y Lilith. Los dos se miraron en silencio por un instante. Al final, Asia, que era más tímida, no pudo contenerse y bajó la cabeza sonrojada. Al ver esto, Sid no permaneció callado. No pretendo culparte. Si hay alguien a quien culpar, es a mí mismo. Sobreestimé mi fuerza y subestimé los aterradores deseos de esos dos dragones. En ese momento, Orfeo y Lilith intercambiaron una mirada culpable, luego apartaron la vista al unísono, retrocediendo tras Asia y enterrando la cabeza en la arena como avestruces. Al ver la actuación de los dos chicos, los ojos de Sid revelaron un atisbo de desdén. Le costaba creer que esos dos desvergonzados pudieran destruir a más del 99% de las fuerzas del mundo. Le avergonzaba estar asociado con ellos. En efecto, había demasiados de los 5 más fuertes del mundo. El más fuerte debería ser, como su nombre indica, un solo individuo. Se ocuparía de los demás más fuertes cuando tuviera tiempo. Señor Sid, ¿por qué suspira? Por mi futuro. Interrogación de cierre. Un gran signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Asia. No entendía a qué se refería Sid, así que Sid suspiró y dijo, otra persona noble que ha trascendido los gustos vulgares. En pocas palabras, me he quedado sin dinero. Asia, ¿alguna vez te han dicho que eres inteligente? Hay algo dentro. La puerta se abrió y dos chicas atadas y una niña pequeña aparecieron ante todos. Capítulo 454. Dos cadenas infinitas en formación en el hospital de la Isla de Dios. Una chica de cabello negro trepó por el muro, revisó cada sala una por una y finalmente localizó la ubicación objetivo en una sala en lo profundo del hospital, custodiada por personal de seguridad. Los dos guardias que estaban frente a la sala eran simples guardias de seguridad, y ni siquiera portaban muchas armas. Al parecer, Nangon Mayue no tomó en serio a la chica rubia que estaba dentro al principio, y solo envió a 2 personas para protegerla a petición de Ayu Asahi. Bufido. Con un bufido desdeñoso, Hijiro Reina consideró que guardias de ese calibre eran prácticamente inexistentes, y sin siquiera molestarse en disimularlo, los dejó inconscientes y entró. De verdad, una cebolla tan mona. Al ver a la niña tendida en la sala con un rostro idéntico al de Aiba Asahi, Imeragi Reina mostró una expresión de sorpresa. Aunque lo había intuido al escuchar la historia de Nanami Nagatsuki, no pudo evitar sorprenderse al verlo con sus propios ojos. Si Menkon vino aquí para llevarme de vuelta, entonces, ¿por qué te desmayaste? ¿Pasó algo? Menkon, eres tan patético que tuve que venir hasta aquí para encontrarte yo mismo. Tras hacer un comentario, Imeragi Reina estaba a punto de ayudar a la chica rubia a levantarse y sacarla de allí, pero en el momento en que Imeragi Reina tocó a la chica rubia, una sensación como de descarga eléctrica viajó desde su piel hasta el cuerpo de Imeragi Reina. Dejó escapar un grito de dolor, su cuerpo retorciéndose y forcejeando de forma antinatural. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento por el dolor, Imeragi Reina pateó el marco de la cama para liberarse. Uf, ¿qué está pasando? ¿Por qué el eco espacio-temporal dentro de mí se intensifica tanto cada vez que toco a Moe Onion? Imeragi Reina se levantó lentamente del suelo y miró a la chica rubia en la cama del hospital con un miedo persistente en los ojos, incapaz de comprender lo que había sucedido. Si hubiera tardado un poco más, habría muerto en el eco espacio-temporal. Mientras Imeragi Reina estaba desconcertada, la chica rubia que yacía en la cama del hospital dejó escapar un leve gemido, se cubrió la frente y se levantó de la cama para mirar a su alrededor, con los ojos aún mostrando cierta confusión por acabar de despertar. No fue hasta que vio a Imeragi Reina tendida en el suelo, apoyándose en una mano y mirándola con confusión, que de repente salió de su trance. Tras un breve momento de confusión mental, la chica rubia recordó rápidamente todo lo que había sucedido antes de perder el conocimiento. Uf, cero verduras, sus ojos carmesí se llenaron rápidamente de lágrimas, y la chica rubia, que acababa de despertar, lloró mientras se abalanzaba sobre la aterrorizada Imeragi Reina, que yacía en el suelo. No te acerques más. Con el fuerte grito de Imeragi Reina, la chica rubia salió disparada hacia atrás a una velocidad aún mayor que antes, estrellándose contra la pared del hospital y creando un gran cráter. Cero vegetales, ¿estás loco? Levantándose del suelo, la chica rubia interrogó airadamente a Imeragi Reina, mientras que Imeragi Reina, con expresión de alivio, sostuvo su arma a cierta distancia, apuntándole con la pistola, y le contó lo que acababa de suceder. Aún así, no tenías por qué pegarme así, ¿verdad? ¿Quién sabe qué está pasando? Por si acaso, mantengamos la distancia por ahora. Además, ¿qué te pasa, Menkon? ¿No viniste a llevarme de vuelta? Al mencionar esto, un atisbo de tristeza apareció en el rostro de Menkon, lo que provocó que Imeragi Reina bajara la cabeza confundida y hablara en voz baja. Volver atrás es innecesario. Nuestro mundo ha sido destruido. ¿Qué quieres decir? Imeragi Reina miró con los ojos muy abiertos. Repítelo, ¿has perdido el contacto con los 2 guardias de seguridad que están apostados en el hospital vigilando a esa chica? Sí, comandante Nangon. ¿Deberíamos enviar a alguien al hospital para comprobar la situación ahora? ¿Qué sentido tiene mirar esto? Probablemente ya se la hayan llevado. Colgó el teléfono de golpe, enfadada, y abrió el abanico que tenía en la mano, abanicándose con fuerza para intentar calmarse.
Sin embargo, a juzgar por cómo Nangon Nayue caminaba de un lado a otro, era evidente que no estaba nada tranquila. Profesor Nagatsuki, a juzgar por la situación actual, usted y Neima y Sayaka perdieron en una batalla de 3 contra 1. Mientras comían crepes que parecían haber aparecido de la nada, Sid y Asia se sentaron en el sofá y formularon una pregunta. Después de que Orfeo notara que algo andaba mal y abriera la puerta de la casa de la familia Imeragi, que estaba al lado, Sid vio a Imeragi Yukina y a Kibasaka Sayaka atadas juntas, así como a Nanami Nagatsuki, que estaba clavada a la pared por Yukika Wolf y parecía completamente desesperanzada. Más o menos, pero será mejor que no se lo cuentes a nadie a menos que sea absolutamente necesario. Si se filtra, podría causar muchos problemas. Tras suspirar y admitirlo brevemente, Nangon Nayue le dio así unos cuantos consejos y luego lo miró con recelo, como si notara que algo andaba mal. Sí, por cómo hablas, parece que sabes mucho sobre la situación. Más o menos. Lo interrogué junto con Hidon anoche. ¿Cuánto sabes sobre ello? No mucho. Lo único que sabemos es que viene del futuro, se llama Imeragi Reina y se sospecha que es la futura hija de Imeragi Yukina. Vino aquí para corregir la historia, pero por alguna razón, no sabe nada de lo que está pasando aquí. Está bien, ahora eres una de las partes involucradas. Al juntar las manos para interrumpir la narración de Sid, Nangon Nayue lo añadió casualmente a la lista de personas implicadas. Sabía demasiado. Nangon Nayue no podía permitirse el lujo de dejarlo impune, aunque quisiera. Oh, pero usted, profesor Nagatsuki, en realidad no pudo vencer a ese viajero del tiempo, e incluso fue capturado. Con expresión serena, Sid no le dio importancia a este asunto trivial. Al fin y al cabo, ya poseía muchas habilidades. Simplemente formuló una pregunta que le intrigaba mucho. Nangon Nayue había sido derrotado y capturado. Esto era realmente sorprendente. Si se tratara de una clasificación mundial, Nangon Nayue quizás solo estaría entre las 1000 mejores del mundo, pero si hablamos de su habilidad para escapar, ni siquiera los 100 mejores expertos podrían atraparla. En esta situación, ¿cómo podrían atraparla? ¿Es Imeragi Reina realmente tan fuerte? Al oír esto, la expresión de Nangon Nayue se tornó sombría. Le dirigió a Sid una mirada significativa. Tenía motivos suficientes para sospechar que Sid estaba tomando represalias deliberadamente contra ella, pero tras dudar un instante, optó por decir la verdad. En realidad, al principio no creía que la chica viniera del futuro, pero ahora empiezo a creerlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me conoce demasiado bien. Predijo mi posición a la perfección en el momento en que me teletransporté. No es que pudiera ver las fluctuaciones espaciales, sino que estaba segura de que me teletransportaría instantáneamente lejos para evitarlas, lo que provocó que me atravesara el pecho nada más aterrizar. Pero el problema es que estoy seguro de que es la primera vez que lucho contra ella, así que ¿cómo es que se familiarizó tanto conmigo? Al recordar aquella absurda batalla, Nangon Nayue, que siempre había sido la que utilizaba la teletransportación espacial para molestar a los demás, experimentó por primera vez lo que significaba sentir asco. En cuanto a por qué me controlaron, sin palabras, Nangon Nayue se giró para mirar hacia un lado, con una expresión que decía, ¿se puede jugar así con Snowy Wolf? Imeragi Yukina toma una respiración profunda o exhala. Ella alteró los nervios mágicos de mi cuerpo, provocando que perdiera el control al instante. Al paralizar mi cuerpo, evitó que colapsara. Oye, Yukina Imeragi, ya no tienes que mirar. Aunque tuvieras ese tipo de control, no podrías hacer eso. Tus habilidades físicas son muy inferiores a las suyas. A mitad de su frase, Nangon Nayue le gritó a Imeragi Yukina, quien estaba ansiosa por intentarlo, para que dejara de dar rienda suelta a sus ideas descabelladas. Luego, miró a Sid y le dio un golpe en la cabeza con un abanico. No le cuentes esto a nadie. Si el personal de seguridad te llama más tarde, simplemente ve y coopera obedientemente. No causes problemas. No te pondrán las cosas difíciles. ¿Eh? ¿No deberíamos terminarlo ya? Sid quedó perplejo ante las palabras de Nangon Nayue. Dado que Sid conocía la determinación de Nangon Nayue, no debería haber enviado inmediatamente gente a investigar e intentar capturar a esas dos personas que parecían venir del futuro en un solo día. No tengo tiempo. Serapur del inframundo y el tercer progenitor se han visto involucrados en los acontecimientos actuales, y cada vez más personas a mi alrededor dicen tener problemas de memoria. En cuanto al tema de las personas del futuro, por ahora solo podemos dejarlo de lado. Mientras decía esto, Nangon Nayue desapareció del lugar, aparentemente agotada por haber trabajado horas extras. Sí, acariciándose la barbilla, estaba más interesado en la existencia de personas del futuro que en lo que Nangon Nayue estuviera haciendo en ese momento. Sentía que Imeragi Reina no era del futuro, así que si Imeragi Reina realmente venía del futuro, entonces algo andaba mal con él. Parece que no podemos seguir con este juego. La próxima vez que nos veamos, tendremos que averiguar quiénes son en realidad. ¡Guau! Otis-chan, no. Tras tomar su decisión, un ruido cercano llamó la atención de Sid, quien se dio la vuelta. Al darse la vuelta, vio a Saya Kirasaka, con el rostro pálido, aferrada a su cartera, a Orfeo con una clara sonrisa en su rostro silencioso, a Asia regañando a Orfeo, y una torre de frutas de 3 metros de altura hecha de diversas frutas. Ah, bueno. Entonces sí, Orfeo se comió la tarta de frutas de un solo bocado. Sí, se comió una tarta de frutas de 3 metros de altura de un solo bocado, y después de terminarla, Orfeo la saboreó con gusto. Toc, 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 un toque provino de su costado, y Lilith colocó una enorme sandía frente a sí, con una sonrisa en su rostro que parecía pedir elogios. Padre, por favor, come. Oh, gracias. Sid respondió y lo tomó, luego observó cómo Lilith se daba la vuelta, sacaba una sandía grande de una caja que había aparecido de la nada, la lanzaba al aire, la masticaba un par de veces y se la tragaba. Esto es como si Tommy y Spike se dieran un festín. Una escena que solo ocurre en los animes de comedia, pero que en la vida real pone a prueba los recursos financieros del proveedor de la escena, y es obvio, se ha ido todo se ha ido. Los fondos que solicité y el dinero que tanto me costó ahorrar, todo se ha ido. Al ver el número 0 en la pantalla de su teléfono, Kibasaka Sayaka se arrodilló desesperada. Era una escena que provocaba una inmensa compasión, pero, por desgracia, Sid no pudo evitar regodearse. Efectivamente, cuando uno está pasando por un mal momento, la mejor manera de desestresarse es ver a otros pasar por lo mismo. Lo siento mucho, señora Sayaka, de verdad lo siento. Le compensaré por sus pérdidas. Al ver a Sayaka Kibasaka gravemente herida, Asia se apresuró a hacer una reverencia y disculparse con Orfeo y Lilith. Oye Lilith, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es que crearon esto en el poco tiempo que estuve distraída? Con una sonrisa, señaló la caja de carga que había aparecido de repente en la habitación y había atravesado la pared exterior. Si sí recordaba bien, era una caja de carga capaz de transportar más de 10 toneladas de mercancía. ¿Qué estarían tramando ahora Orfeo y Lilith? Hace un momento, mientras mi padre charlaba con Nangon Nayue, esta amable mujer, señalando a la inerte Sayaka Kirasaka, Lilith comenzó a explicar.
Mientras Lilith explicaba, Sid comprendió lo que probablemente había sucedido. En resumen, mientras Sid y Nagisa conversaban, los dos pequeños terminaron sus crepes y comenzaron a buscar comida. Mientras tanto, Sayaka Kibasaka se dejó engañar por la apariencia adorable de Orfeo y Lilith, sin saber que estos dos pequeños tenían cuerpos de dragones bajo su apariencia tierna. Pensó que, aunque los niños pudieran comer mucho, solo gastarían unos pocos miles de yenes, así que les ofreció invitarlos. Como resultado, los dos pequeños la intimidaron cargando una caja de carga que no era muy cara, solo unos pocos millones de yenes. Para ser justos, Orfeo y Lilith se estaban conteniendo bastante. Una sandía de decenas de kilogramos y que costaba decenas de miles de yenes apenas duró 2 segundos en la boca de Lilith, y Orfeo se tragó una torre de fruta de 3 metros de altura en 5 segundos. Los dos dragones más fuertes del mundo podrían devorar cientos de toneladas en 10 minutos si comieran sin restricciones. Lilith, ¿no estáis comiendo demasiado tú y Orfeo? Nunca os había visto saciados. ¿Por qué tengo hambre? Sid examinó con atención a Lilith, que seguía comiendo, y en silencio canalizó su magia hacia la sandía que tenía en la mano antes de entregársela. Toma un poco de esto. Ah. Oh, gracias, padre. Aunque le molestó un poco que la rodaja de sandía fuera tan pequeña, Lilith la cogió y se la comió antes de seguir comiendo. Pero se detuvo justo cuando extendió la mano, mirando fijamente su estómago con la mirada perdida. Ya no tengo hambre. Debe ser muy difícil para Asia manteneros a todos, ¿verdad? Al ver esto, Sid suspiró. Así es la mitad del infinito. Anhela la otra mitad para completar su perfección, por eso tiene hambre. Pero, al ser infinito, no le afecta el hambre. Se encuentra en un estado de plenitud, pero a la vez en un estado de incompletitud. Ambos se superponen, por eso no es de extrañar que estos dos pequeños deseen regresar al vacío dimensional. Sí, al principio la madre de Asia seguía cocinando para nosotros, pero después empezó a encargarse ella de nuestra comida, aunque sé que lo hacía con buena intención. Probablemente porque os malcría a todos. Me voy. Sid hizo un comentario casual y se puso de pie. Señor Sid, ¿vamos a casa? Hablaremos de ello cuando el equipo de construcción termine de reparar el muro. Sid señaló la caja atascada en la pared y se quejó, luego se dio la vuelta y se estiró. Regresa a la iglesia y comprueba si Rías y los demás han encontrado alguna pista. Capítulo 455 El poder de la existencia. La rama de la iglesia de la isla del dios de las cuerdas. Antes de que Sid se marchara, un grupo de personas que se lo estaban pasando bien ahora discutían entre sí. Lo siento, pero como ya te dije, me he quedado contigo el tiempo suficiente por consideración a los alumnos más jóvenes, y sigues sin tener ninguna prueba de que te conociera antes, así que tengo que irme. Akeno y Mejima, que había pasado toda la tarde ayudando a Rías, se puso de pie con elegancia, hizo una reverencia a las personas que tenía delante en señal de disculpa antes de darse la vuelta para marcharse. Tsunai, espera un momento, solo un poco más. Nuestra investigación ha avanzado y pronto recuperarás la memoria. Una figura alta, vestida de rojo, se adelantó y agarró a Akeno y Mejima, que estaba a punto de marcharse. La figura habló con seriedad, pero la intimidad y el tono pragmático de sus palabras disgustaron a Akeno. ¿Podría usted, por favor, no dirigirse a mí con tanta familiaridad? Creo que ya le dije desde el principio que no la conozco, así que, por favor, no se atreva a darme órdenes como si fuera su superior, señorita Gremory. Hablando con impaciencia, Imejima Akeno apartó bruscamente la mano de Rías, un gesto tan despiadado que la dejó atónita. Aunque Rías había discutido con Imejima Akeno al mediodía y se enteró de que Akeno había perdido la memoria, tras explicarle la situación, Akeno las acompañó en su investigación y no pareció mostrarse reacia a su cercanía. Esto hizo que Rías olvidara inconscientemente este hecho, pensando que, si bien los recuerdos habían desaparecido, las emociones aún existían, y comenzó a dar órdenes con el mismo tono que usaba cuando estaban juntas. Pequeño Tsunai, espera un poco más con paciencia. Nuestra investigación está a punto de terminar. Lo entenderás cuando recuerdes todo. Aunque no recordaba que Rías conociera a Akeno y Mejima, Azazel sabía que si no aceptaba la historia de Rías, su memoria sería puesta en duda. Así que, con la intención de guiar a la hija de su mejor amigo, Azazel habló, solo para recibir una reacción aún más intensa de Akeno y Mejima. No tengo absolutamente ninguna relación con ustedes, ángeles caídos. Azazel, no tienes derecho a hablarme con ese tono de anciano. Y no me malinterpreten, en este incidente, ustedes son los sospechosos de tener problemas de memoria. Yo soy un espectador inocente que fue arrastrado a esto a la fuerza. Ni siquiera sus recuerdos coinciden. Al oír esto, todos los presentes en la sala guardaron silencio. Y Mejima Akeno tiene razón. Ahora mismo, además de ella misma, es una de las personas cuyos recuerdos se han conservado. Además, la opinión generalizada entre los altos cargos ajenos a la industria, con respecto a este repentino incidente de pérdida de memoria, es que los recuerdos de Rías y Seraph han sido alterados. Ya sea la diferencia de dificultad entre modificar los recuerdos de todas las personas del mundo y modificar solo los de un pequeño número de personas, la abrumadora cantidad de gente o la confianza que debe tener una persona fuerte, todos estos factores resultan sumamente desventajosos para Rías y su grupo. En resumen, creo que tus recuerdos han sido alterados, no los míos. Si puedes demostrar que fue mi culpa más adelante, te pediré disculpas. Pero si no puedes demostrarlo ahora, me iré. Tsunai, al ver a Imejima Akeno despedirse cortésmente y marcharse, Rías quiso acercarse y detenerla de nuevo, pero no podía mover los pies. Solo pudo mirar fijamente la figura de Imejima Akeno que se alejaba, repitiendo en voz baja el nombre con el que la había llamado aquel día, antes de bajar el brazo con desánimo. Señorita Seraph, ahora que Imejima Akeno se ha marchado, Tsubaki y yo también nos iremos. Si resulta que me equivoqué, le pediré disculpas, pero por ahora, me marcho para seguir mi propio camino. Al ver marcharse a Imejima Akeno, Shikisona miró su teléfono, dudó un instante, se levantó y condujo a Shinra Tsubaki hasta Seraph. Hizo una reverencia y habló en tono solemne, y la respuesta de Seraph fue, wow. Sona-chan, no te vayas. Créeme, soy tu querida hermana mayor. ¿Cómo podría romperse el vínculo entre nosotras por una magia extraña que altera los recuerdos? Recuerda rápidamente nuestros recuerdos de hermanas y usa nuestra unión para superar tus límites. Seraph se arrodilló en el suelo, aferrándose descaradamente a la pierna de Shikisona. Intentó despertar los recuerdos de su hermana diciéndole cosas sobre vínculos, sentimientos y lazos familiares, mientras lloraba y la arrastraba consigo. Pero al encontrarse con una completa desconocida que jamás había aparecido en sus recuerdos, Shikisona luchó impotente y con frialdad por marcharse. Un momento, soy uno de los 4 líderes del inframundo. Como el funcionario de mayor rango en el Ministerio de Asuntos Exteriores, te ordeno, Sona-chan, que vengas a investigar conmigo. Al ver que el enfoque conciliador no funcionaba, Seraph apretó los dientes y, a regañadientes, ejerció su poder.
Sin embargo, en respuesta a la orden de Seraph, Shichiko Sona simplemente hizo un gesto con la mirada hacia su emperatriz, Shinra Tsubaki. Comprendiendo el significado de Shichiko Sona, Shinra Tsubaki asintió y dio un paso al frente. Lo siento, Lady Seraph, acabamos de informar de la situación al nuevo gobierno del inframundo. Tras una breve reunión de los altos cargos del inframundo y con la aprobación de los otros 3 líderes, se decidió suspender temporalmente sus funciones y poderes. Antes de que se investigue a fondo la verdad del asunto, Lady Seraph puede investigarla por su cuenta en la isla de Itogami, pero si desea regresar al inframundo, deberá solicitarlo con antelación y no podrá acercarse a la zona central. Achuka, ¿qué quieren decir Safex y los demás? Seraph se puso de pie bruscamente, soltando su pregunta de repente, pero su rostro se ensombreció en cuanto habló. Ella comprendía las intenciones del gobierno del inframundo y también podía entender los pensamientos de aquellos viejos cascarrabias que lo dirigían. Ninguna fuerza permitiría que alguien cuyos recuerdos hubieran sido alterados por otros se convirtiera en el líder de su poder. Un ser poderoso clasificado entre los 15 mejores del mundo es aterrador, un pilar de fuerza en cualquier facción. Sin embargo, el inframundo, como facción de élite, puede derrotar a un ser trascendente solitario sin problemas, sufriendo a lo sumo grandes pérdidas. Pero si el líder de una facción de élite pierde la memoria, enloquece y se convierte en un agente encubierto, puede arrastrar a toda la facción a la ruina. Por lo tanto, Seraph podía comprender las acciones de los altos mandos del inframundo y de otros, ya que habría reaccionado de la misma manera si hubiera sabido que la memoria de alguno de los otros 3 líderes había sido alterada. Era un entorno peligroso donde era fácil ser víctima de una conspiración. La misma lógica se aplica para impedir que Seraph se acerque fácilmente al núcleo del inframundo. Siendo una de las 50 personas más poderosas del mundo, si Seraph pierde el control, destruirá más de una ciudad antes de que el gobierno del inframundo pueda reaccionar y eliminarla. Por lo tanto, Seraph se encuentra ahora en la isla de Itogami. Así es. Creo que lo entiende, Lady Seraph. No podemos confiar en usted ahora, así que me temo que no podemos acceder. Shinra Tsubaki explicó con sinceridad, y tras confirmar que el mensaje se había comprendido, regresó junto a Shido Sona. Señorita Seraph, Rías, quiero creerles, pero prefiero confiar en mis recuerdos y en mi análisis. Si pudiera, desearía estar equivocado. Sona-chan, tras decir algo que parecía sincero pero cuyo trasfondo era obvio, Shiki Sona abandonó la iglesia con Shinra Tsubaki. Seraph se quedó en el mismo sitio que Rías, murmurando el nombre de Shiki Sona, con la mirada perdida y sin vida, absorta en sus pensamientos. Cuando Himejima Akeno y Shitori Sona se marcharon, pareció desencadenarse una reacción en cadena. El resto de las personas en el campo, que creían no tener problemas de memoria y que habían sido arrastradas a la situación, se disculparon y se fueron. Pronto, ya no quedaba nadie. Maldita sea. ¿Qué bastardo alteró los recuerdos de Sona-chan y la hizo olvidarse de mí, su hermana mayor? Voy a matar a ese bastardo. Empezó a gritar desesperada. Si Seraph no hubiera sabido que la mayoría de la gente en el campo estaba en la misma situación que ella, y si el culpable hubiera aparecido frente a ella, le habría encantado estallar de rabia contra él. Tras observar a su alrededor y ver a la multitud que lo rodeaba, visiblemente angustiada porque sus familiares y amigos no lo reconocían, Azazel respiró hondo y comenzó a consolarlos. Muy bien, ¿acaso no nos imaginábamos lo que acaba de pasar? Lo más importante ahora es averiguar por qué sucedió esto, no culparnos unos a otros. Pero llevamos tanto tiempo buscando pistas y aún no hemos encontrado nada. ¿Crees que es posible que tengas algún problema de memoria? Tercer ancestro verdadero, sé que este asunto no tiene nada que ver contigo, pero si vas a intentar apagar mi entusiasmo en este momento, tendré que pedirte que te marches. Azazel miró fríamente a Hada, la única trascendente en la arena, que estaba sentada sonriendo en medio de la iglesia, y dijo en un tono ligeramente hostil. Sabía que Hada era una de aquellas cuyos recuerdos colectivos habían sido alterados, al igual que Himejima Akeno, Shiki Sona y otras. Ella tampoco dudaba de sus propios recuerdos. La razón por la que seguía a Ari era principalmente porque estaba muy aburrida. Bueno, después de todo ya sea en números, influencia, poder o pruebas, te han superado por completo. ¿Acaso no es normal que diga esto? Encogiéndose de hombros, Hada ignoró la amenaza de Azazel y analizó la situación racionalmente. Lo anterior fue lo que Sig vio al regresar a la iglesia. Fue todo un espectáculo, con 6 reinos nombrando primeros ministros. Satisfizo en gran medida el deseo de Sig de presenciar el evento, pero, por desgracia, solo fue un ruido insignificante que no sirvió para nada más que para crear nuevos problemas. En opinión de Sig, el propósito de discutir debería ser resolver problemas. Es una tontería crear conflictos cuando hay un enemigo formidable. Pero, lamentablemente, pocos logran levantarse y aprender de sus caídas. La mayoría ni siquiera puede levantarse. Señor Sig, ¿quién cree usted que tiene razón? Mirando a izquierda y derecha, Asia, que estaba sentada junto a Sig, cambió de posición discretamente, apoyándose en él y susurrándole al oído. ¿Tienes curiosidad? En lugar de responder de inmediato, Sig miró a Asia y le hizo una pregunta a cambio. Sí, la señorita Rías da mucha lástima. Asintiendo con la cabeza, Asia miró a Rías con lástima en los ojos, quien aún estaba conmocionada por el hecho de que Himejima Akeno la hubiera abandonado. Más importante aún, ni siquiera la propia Asia está segura de quién tiene razón y quién no, pero si Himejima Akeno es la correcta, entonces los recuerdos de Rías son falsos, ¿no sería eso demasiado lamentable? Bueno, yo tampoco lo sé. Oye. ¿En serio? El señor Sig ni siquiera lo sabe. Con los ojos muy abiertos por la incredulidad, Asia exclamó asombrada. En la mente de Asia, Sid siempre había sido una figura omnipotente, y de hecho, mucha gente tenía esa imagen en mente. El hecho de que ella desconociera este asunto la sorprendió profundamente. En rigor, ambos tienen razón. ¿No lo entiendes? Al ver la expresión de desconcierto de Asia, Sid sonrió levemente, con un brillo significativo en sus ojos oscuros. Las espadas de la dinastía anterior no pueden usarse para ejecutar a los funcionarios de la dinastía actual. Desde tu perspectiva, Rías y los demás sí que tienen una memoria extra e inexplicable. ¿Nuestra perspectiva? Entonces, ¿qué hay de la perspectiva del señor Sid? Rías tiene razón, el problema reside en el mundo. Sí, tras un periodo de observación, Sid finalmente comprendió parte del método. No se trataba de una simple modificación de la memoria, sino de una modificación de la existencia. La experiencia de Rías y Akeno y Mejima conociéndose fue borrada. Como resultado, Akeno y Mejima no conocía a Rías en absoluto. El cambio de los elementos que podían probar la experiencia de ambas fue un efecto secundario, porque si no se conocían, entonces no debería haberse creado nada. Lo mismo ocurre con Seraph. Su relación con Shiki Sona fue borrada, lo que provocó la desaparición de los lazos de sangre entre las hermanas. Incluso hubo un error en el juego donde Shiki Sona, la heredera de la familia Shigi, nunca conoció a Seraph, la líder del inframundo.
Pero el poder de la existencia es tan asombroso que, si lo dominas, puedes reemplazar a cualquiera en el mundo sin que nadie lo note. La razón por la que él y Orfeo son inmunes se debe principalmente a que su presencia individual es demasiado aterradora y no puede alterarse en absoluto, como se puede comprobar por el hecho de que nadie ha olvidado a los 5 seres más poderosos del mundo. Ahora bien, si Fir le pregunta a Inejima Akeno cómo se conocieron, probablemente surgirá una increíble incoherencia argumental. Dado que él y Inejima Akeno se conocieron a través del diablo Yoruzuya, y considerando que Inejima Akeno no conocía a Rías, debería haberlos olvidado tras perder esa platir. Pero ahora, debido a la inquebrantable presencia de Zid, se ha dado la extraña situación de conocerlo sin ningún contacto previo. Todavía no lo entiendo del todo, pero como la señorita Rías tiene razón, quiero ayudarla. Esta no es una tarea fácil. Al fin y al cabo, hemos descifrado sus métodos, pero no tenemos ni idea de cuál es su propósito ni dónde se encuentran. Lamentablemente, a Yushire este comportamiento le resultó muy desconcertante. Borrar aleatoriamente las relaciones interpersonales de una parte de la población mundial, ¿qué pretendía exactamente esta persona? Pensando esto, Sid levantó la cabeza y se encontró con la mirada de todos. ¿Qué pasó? Capítulo 456. La misteriosa verdad del poder de la existencia revelada gradualmente. Sí, como acaba de decir el hermano Sí, la razón por la que la gente ha olvidado parte de nuestra identidad es porque nuestra propia existencia ha sido modificada por una fuerza poderosa, entonces tiene sentido que no podamos encontrar ninguna pista y esas cosas que han desaparecido misteriosamente, porque nunca existieron en primer lugar, así que no tiene sentido investigar la verdad. Asahiel analizó la situación de todos en la sala según el plan que acababa de recibir y sonrió con entusiasmo. Dijo con voz eufórica: he estado ocupado todo el día y por fin he logrado algún progreso. Si esto continúa, empezaré a dudar de mí mismo. Supongo, solo es una suposición mía, no me hago responsable de ello. No te subestimes, sí. A menudo oigo a su majestad Astaro decir que, en este campo de investigación, hacer sugerencias y orientaciones es más difícil que realizar investigaciones para solucionar problemas. Tus contribuciones serán mucho mayores de lo que imaginamos. Es una lástima que esas viejas reliquias del inframundo no sepan adaptarse y rechacen ciegamente la idea, aferrándose a las viejas costumbres. De lo contrario, habría solicitado un título a su majestad Astaroth. Por supuesto, sí, eres un héroe que me infunde esperanza. No importa lo que piensen esas viejas reliquias del inframundo, mi opinión sobre ti no cambiará. Él estaba ansioso por refutarla, queriendo eximirse de toda responsabilidad, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Rías, que había estado sujetando el brazo de Cid desde el principio, haciendo que Cid sintiera su suave baba y queriendo pegarse a él, lo elogió con palabras excesivamente entusiastas. Realmente no entendía por qué Rías estaba tan entusiasmada cuando él solo había mencionado casualmente algunas de sus observaciones y análisis. De hecho, aunque su suposición aún no se había confirmado, Rías se aferraba a él como si estuviera agarrándose a la última esperanza. Las circunstancias de las personas no están interconectadas. Rías se había sentado junto al brazo de sí, así que Serap empezó a animar a Azazel. No me importa que destruyó el vínculo fraternal entre Sona-chan y yo. Solo quiero saber cómo hacer que Sona-chan vuelva a recordarme y dónde está el culpable. Dímelo rápido, Azazel. Con un bloque de hielo presionado contra la cintura de Azazel, Serap lo amenazó entre dientes. Para Serap, que había perdido el vínculo fraternal con Sona-shiki, cada segundo de su vida era una tortura. El hecho de que pudiera contenerse de golpearlo se debía a que sabía que Azazel era tan inocente como era. ¿Esto no tiene solución a corto plazo? ¿O tal vez no tenga solución en absoluto? ¿Y qué dijiste? Serap, que miraba fijamente a Azazel con expresión inexpresiva, creyendo que tras encontrar el método para borrar los recuerdos del mundo hallaría rápidamente una solución con la ayuda del renombrado científico Azazel, se vio repentinamente sorprendida por él. Casi reaccionó. Su análisis anterior había sido tan preciso, pero ahora decía esto. ¿Acaso este ángel caído se burlaba de ella? Pero esa es la verdad. La información sobre el poder de la existencia es extremadamente escasa. Sin duda, es un poder aterrador, equivalente a la habilidad del gran sueño carmesí. Pero precisamente por eso es tan difícil de analizar. Si Sid no lo hubiera mencionado, probablemente nadie lo habría pensado. Si quisiéramos desarrollar conocimientos relacionados ahora, nos llevaría al menos una década. Ja. En ese momento, a excepción del tercer progenitor, casi todos los demás que permanecían en el campo de batalla habían olvidado sus identidades importantes, al igual que Rías y los demás. Por eso, cuando oyeron las palabras de Azazel, todos quedaron atónitos. Al igual que Rías, que hacía unos segundos charlaba animadamente con Cid porque por fin había un atisbo de esperanza para encontrar una solución, ahora se sentía como si hubiera caído en una cueva de hielo debido al análisis de Azazel. Cid incluso pudo sentir cómo el corazón de Rías se detenía repentinamente durante unos segundos a través de su espesa capa de mucosidad. Oye, señor Azazel, ¿estás bromeando? Al percibir el ambiente incómodo, la comprensiva Asia rió nerviosamente e intentó disculpar a Azazel, pero este, presa de una especie de fanatismo, miró fijamente el instrumento que tenía en las manos y habló con indiferencia. Unas pocas décadas es una estimación conservadora. Este es un territorio desconocido en el que nunca antes he entrado. Si tengo mala suerte, incluso podría llevar cientos de años. No se preocupen, no es un gran problema para nuestra esperanza de vida. Incluso puedo aprovechar esta oportunidad para que los guardianes divinos de los niños se acostumbren a mi ausencia, facilitando así mi toma de control. Una vez que haya investigado a algunos líderes, podré renunciar a mi puesto. Después de eso, podré dedicarme por completo a la investigación, maldita sea. ¿Acaso esperas que me distancie de Sona-chan durante décadas? Te mataré. Provocado por los delirios de Azazel, Serapus se levantó y lo golpeó, alejándolo de un puñetazo, para luego seguir adelante, con la intención de matar a ese bastardo. Señora Azazel, cálmese, cálmese. No olvide que ambos hemos expresado nuestro descontento con las fuerzas que nos respaldan. Las acciones del señor Azazel son simplemente parte de la naturaleza humana. Está creando el peor escenario posible por necesidad al ver que Serap estaba realmente decidido a matar a Azazel. Dulio se apresuró a dar un paso al frente para detener al enfurecido Serap. ¿Es realmente necesario? Con nuestra esperanza de vida, ¿no deberían pasar rápidamente unas décadas? Actualmente, esta es la opción más segura y fiable. Levantándose del suelo, Azazel miró a Serap con disgusto, frotándose el gran chichón que tenía en la mano por el puñetazo de Serap. El puñetazo de Serap no había sido muy fuerte, era más bien una forma de desahogar su ira, así que solo se había hecho un chichón y no había sufrido ninguna herida grave. Más allá del dolor en sí, Azazel no podía comprender por qué Serap lucharía contra él por apenas unas décadas. Serap, aunque más joven que él, había vivido la guerra civil del inframundo. ¿Acaso unas décadas no deberían ser como meses para un humano? ¿Tan solo unas décadas?
¿Quieren que no pueda ver a Sona-chan durante décadas? Mejor mátenme. Rugiendo y dando vueltas, intentó esquivar a Dulio y atacar a Azazel, pero Dulio suspiró y siguió conteniendo a Seraphor. Solo había una persona allí para investigar, y si la lastimaba, retrasaría el progreso. ¿Cómo podía dejarla ir? Quienes rodeaban a Azazel se sumieron en sus pensamientos al oír sus palabras, y sus ojos comenzaron a dudar si debían seguir sus instrucciones y esperar décadas para corregir su propia existencia mediante el poder de la existencia, tal como Azazel había dicho. Podían permitirse esperar apenas unas pocas décadas. Sid, que había asimilado todo lo que tenía delante, ladeó la cabeza y miró a Rías, que estaba sentada a su lado. Sid pudo sentir claramente que el cuerpo blando de Rías se tensó y tembló ligeramente en el momento en que escuchó la sugerencia de Azazel. ¿Va a llevar décadas, reparar la relación entre Tsunade y yo? ¿Acaso eso no significa que tengo que renunciar a Tsunade? Los dos estaban muy cerca el uno del otro, por lo que Sid podía oír claramente los murmullos de Rías. Para Azazel, un ángel caído que ha vivido lo suficiente, poder desarrollar un nuevo poder en tan solo unas décadas y completar con éxito la sucesión de su condición de ángel caído es un trato infalible. Pero Rías, perteneciente a la nueva generación, aún no se ha adaptado del todo al estilo de vida de su raza longeva. Su trayectoria vital, desde su nacimiento hasta la actualidad, abarcará décadas. Tengo una pregunta. Tras zafarse del brazo de Rías, Sid levantó el suyo, atrayendo la atención de las personas que discutían en la habitación. ¿Cuál es el problema? ¿No debería haber más de una solución? ¿Ja? Nos hemos reunido aquí para resolver el problema de la desaparición de la identidad de todos. Dado que esa entidad desconocida puede modificar o eliminar la identidad de uno de los participantes, ¿no debería también poder restaurar la identidad de todos? Y si no resolvemos este problema, incluso si logramos restaurarlas, podrían volver a cambiarse, ¿verdad? En opinión de Sid, la solución propuesta por Azazel era como intentar aprovechar un fallo del juego para superar un nivel. Según la lógica de un juego normal, todo debería ir bien tras derrotar al jefe y conseguir el equipo. Pero estos tipos pensaban explotar un fallo para resolver el problema sin obtener el equipo necesario. ¿Cómo podía Sid permitirlo? Sí. Al oír esto, todos comprendieron lo que sucedía y miraron a Azazel con cierto resentimiento. Todo era culpa suya. Se habían dejado engañar por el tono de Azazel, que sugería que solo había un camino. ¿Por qué me miras así? También he considerado este plan, pero, por favor, entiendan que simplemente no tenemos la capacidad de encontrar al asesino ni los objetos clave. Ni siquiera podemos darnos cuenta de inmediato de que los recuerdos y los objetos que nos rodean han sido alterados por esta fuerza. El poder de la existencia es demasiado extraño. Está bien. Partiendo de esta premisa, independientemente de si este incidente fue provocado por el hombre o un fenómeno natural, somos impotentes para cambiarlo. Es como intentar usar métodos científicos para encontrar la causa de la muerte de alguien que fue víctima de una maldición, aunque sea remota. Es completamente imposible. Analizando la situación con calma, Azazel sintió que las personas que tenía delante eran aún demasiado jóvenes. Era un terreno completamente nuevo, y lanzarse a ciegas no daría resultado. Solo comprendiendo primero algunos de los conocimientos podría evitar adoptar una postura pasiva. Aunque supieran qué métodos usaba la otra parte para cambiar el mundo, ¿de qué serviría? No tendrían ni idea de cómo encontrar al culpable ni cómo impedir que la otra parte continuara con sus acciones. Como no encontramos ninguna pista, probemos con un enfoque diferente para la investigación. Justo cuando todos se habían quedado sin palabras tras ser refutados por Azazel, una voz femenina clara resonó de repente, y una muchacha menuda con un vestido gótico salió ante la mirada de todos. Cuando los miembros del equipo de seguridad no encuentran pistas sobre el sospechoso en la escena del crimen, solemos analizar qué beneficios obtendría el delincuente del delito, quién se beneficia del mismo, quién tiene el móvil y quién es el sospechoso. Es una lástima, señora Nangron, esto es claramente un suceso aleatorio a gran escala. Sin palabras, replicó. Por lo que Azazel sabe, hay miles de personas en todo el mundo que se enfrentan a la misma situación que ellos. ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Quién dijo eso? Nangron Nayoe replicó. Quizás sea la imaginación de Sid, pero cuando Nangron Nayoe dijo esto, pareció mirarlo intencionadamente o no. Este era originalmente un documento interno de nuestro equipo de seguridad, pero si su suposición es correcta, entonces la clasificación de la lista de víctimas que nuestro equipo de seguridad ha recopilado hasta ahora tendrá que cambiarse, así que lo diré directamente. Interrogación de cierre. Tras observar a su alrededor y darse cuenta de que solo reconocía a unas pocas personas entre los presentes, Nangron Nayoe se aclaró la garganta y abrió la boca. Durante su observación, Sid estaba seguro de que Nangron Nayoe le había lanzado una mirada fulminante, tenía un mal presentimiento. Podría ser. Rías, según lo que has dicho, esa fuerza borró vuestra relación como Inejima Akeno Yuto y su maestro, ¿verdad? Sí. Tras pensarlo unos segundos, Rías asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Señorita Seraphur, según usted, ¿es usted la hermana mayor de mi alumna, Shizuka Sona? Sí, así es. Aunque Sona-chan no reconozca a su hermana no lo negará. Con una leve contracción en la comisura de los labios, e ignorando las quejas de Seraph, Nangron Nayoe cerró el abanico que tenía en la mano, con el rostro serio. No hablaré del resto de ustedes, pero no cabe duda de que esa fuerza ha borrado de sus vidas una parte de su identidad. Todos ustedes pertenecen a la categoría de aquellos cuyas identidades han sido borradas. ¿Qué quieres decir, Natsuki-chan? Al darse cuenta de algo, Rías se puso de pie y miró esperanzada a Nagatsuki, mientras que Sid, sentado junto a Rías, ya sudaba profusamente. No, simplemente lo dijo en un momento de emoción. Entonces, ¿cómo lo recordó Yoe-chan? Sí, a diferencia de ustedes, cuyas identidades fueron borradas de sus vidas y cuya realidad cambió, pero cuyos recuerdos se conservaron, a algunas personas investigadas por el equipo de seguridad se les añadió una identidad de la nada. Las personas a su alrededor también recordaban la identidad correspondiente, pero la investigación reveló que sus identidades añadidas no tenían ningún rastro en la realidad. Este grupo de personas no refirió mucha atención en el informe de investigación de la guardia porque, antes de que se mencionara que su existencia había sido modificada, todos estaban clasificados como personas cuyos recuerdos habían sido modificados, al igual que Rías y los demás, solo que en este caso fueron más personas. Ahora que han sido señalados, de repente destacan. Los seres humanos son la suma total de todas las relaciones sociales. La diferencia entre reducir una de las identidades de una persona y añadir una a sus identidades tiene implicaciones completamente distintas. ¿Qué grupo de personas tiene un problema? No lo sé. Al menos no saben que tienen un problema, pero definitivamente no es una tontería que el cerebro detrás de todo esto añada gente de la nada. En ese caso, por favor, envíanos la lista de estas personas, Natsuki-chan, para que podamos ir a buscarlas ahora mismo. No te lo pregunté, Rías, ¿cuántas veces te he dicho que no llames a Sensei Natsuki-chan? Hey.
Mientras le daba golpecitos en la cabeza a Rias, Nangon Nayoe miró así, que se marchaba con los demás, y negó con la cabeza sonriendo, suponiendo que Sid simplemente estaba molesto por haber sido eclipsado. Capítulo 457. Los recuerdos verdaderos y falsos de la excavación de tumbas bajo el cielo nocturno, la luz de las estrellas y el reflejo de la luna iluminaban esta isla aislada en el mar. Incluso en esta ciudad insular brillantemente iluminada y bulliciosa, hay algunos lugares que rara vez se visitan, o mejor dicho, lugares a los que poca gente está dispuesta a ir, que no pueden ser iluminados por las deslumbrantes luces de la ciudad, como los cementerios. Crujir. ¡Guau! El crujido de las hojas caídas en el cementerio, al pisarlas, era especialmente notorio en este lugar tan deshabitado, sobre todo de noche. Por desgracia, no había nadie más allí aparte de Aiba Asahi, así que el repentino crujido solo me sobresaltó a mí y no asustó a nadie. Jadeo, 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 no tengas miedo, Aiba Asahi. Los fantasmas comunes probablemente ni siquiera pueden vencerte. No te asustes. Sí, eso es. Mientras se acariciaba suavemente el gran charco que tenía para calmar su corazón acelerado, murmuró palabras de consuelo para sí misma. Una vez tranquila, Asahi encendió la luz de la cámara de su teléfono, echó un vistazo a los mensajes para asegurarse de que no hubiera nada importante y luego los deslizó disimuladamente. Miró a su alrededor y se adentró más en el cementerio. La brisa marina que soplaba desde el otro lado del océano hacía que las hojas caídas en el suelo se mecieran con el viento. El silencioso cementerio contrastaba extrañamente con la bulliciosa ciudad cercana, y la atmósfera inquietante infundía una sensación de presagio. Asahi tuvo que admitir que estaba aterrorizada, sobre todo al pensar que su propósito al venir allí era exactamente el mismo que el de un protagonista de película de terror que recibe una carta y corre solo hacia su destino sin ninguna preparación. De repente, sintió como si una estrella de la muerte brillara intensamente sobre su cabeza. Pero como ya estaban allí, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Teniendo en cuenta que tenían buenas habilidades, dudaron un instante, pero aún así reunieron el valor suficiente para entrar. Resulta que Aiba Asahi tenía razón. El ambiente a su alrededor era un tanto inquietante, pero en realidad era solo una ilusión. Casi había terminado de caminar y ningún fantasma había aparecido para molestarla. Tiene sentido. Este mundo no se parece en nada a una película de terror, es más bien una película de fantasía. Es un cementerio lleno de cadáveres de gente común. Incluso si ocurriera algo de verdad, sería imposible derrotar a Aiba Asahi. Tras descubrir esto, Aiba Asahi sintió un alivio inmediato y rápidamente llegó a lo que buscaba, una lápida que había sido enterrada hacía tan solo unos días. Llamar y tras respirar hondo varias veces y prepararse mentalmente, Lan Yuqiankong alzó la vista hacia la lápida. La fotografía que había en la tumba mostraba a un hombre de mediana edad que se parecía a Lan Yuqiankong, con la pequeña inscripción Lan Yu Xianzai al lado. Esto revela la identidad del ocupante de la tumba antes de su muerte. Aunque se había preparado mentalmente, al ver la tumba de su padre, a quien recordaba con vida hacía tan solo unos días, Aiba Asahi sintió una extraña sensación de absurdo. Sin dirigirse a la tumba de su padre fallecido, se giró y se apoyó en ella, con una expresión de confusión en los ojos. Asahi no entendía por qué su padre seguía vivo y coleando en sus recuerdos, cuando en realidad estaba muerto. Podría ser que, al no poder aceptar la muerte de mi padre, haya desarrollado problemas mentales y esté teniendo alucinaciones con ese recuerdo. ¿Y qué hay de los recuerdos de las personas que me rodean? Confundida, Asahi quería saber si los registros de la realidad eran correctos o si sus propios recuerdos eran correctos. Tras permanecer sentada en silencio durante un largo rato, sopesando constantemente las posibilidades, Aiba Asahi finalmente tomó una decisión. Mirando la tumba a sus pies, mostró una expresión decidida y buscó una pala junto al camino. Tomó una decisión: desenterraría la tumba. Antes de ver el cadáver de su padre con sus propios ojos, prefirió creer en su memoria. Al fin y al cabo, solo era una tumba, y eso no significaba que su padre estuviera realmente muerto. No era que no pudiera aceptar la muerte de su padre, simplemente quería rendirse. ¿Llegué en el momento equivocado? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mientras Lan Yuqiankong cavaba sin cesar, pala tras pala, una voz tranquila pero familiar resonó de repente. Pero en ese momento, Lan Yuqiankong no pudo recordar de quién era. Estaba en un cementerio, una escena típica de una película de terror, desenterrando tumbas. El repentino sonido la sobresaltó tanto que cayó al suelo. ¡Oms! Y la luz de la linterna del teléfono se filtró a través del profundo hoyo que ya habían cavado, iluminando un rostro que Lan Yuqiankong reconoció al instante. Su corazón, antes presa del pánico, se calmó de inmediato. Sí. ¿No puedes hacer algo de ruido al caminar? ¿No sabes que puedes asustar a la gente de muerte? Espera, ¿qué haces aquí? Al salir del hoyo que había cavado, una furiosa y aún conmocionada Aiba Asahi interrogó así, pero después de su arrebato, de repente se dio cuenta de que ese no era su destino la escuela, así que como se había topado con sí. Vino a buscarte. Ja. Natsuki-chan tiene algunas novedades sobre lo sucedido estos últimos días y necesita tu ayuda, pero no contestas el teléfono, así que tuvimos que contactarte. Tras una breve explicación, Aiba Asahi recordó por un momento y asintió. Es cierto, pero sí, ¿cómo supiste que estaba aquí? Combinemos la intuición con el análisis. ¿Qué? Mira, según los informes de inteligencia de Natsuki-chan y nuestra conversación de esta mañana, es evidente que estás rechazando la noticia de la muerte de tu padre. Tras enterarte por Natsuki-chan, seguramente no pudiste evitar investigar por tu cuenta. Una tarde es tiempo suficiente para confirmar su muerte, así que si aún estás investigando, probablemente estés aquí. Realmente me conoces bien. Entrecerrando los ojos hacia sí, Lan Yuqian habló en voz baja. No pasa nada, al fin y al cabo, tú mismo me lo dijiste, y normalmente somos los únicos dos que podemos hablar entre nosotros en el colegio. Por cierto, ¿por qué no contestaste a las llamadas de Natsuki-chan? No tengo tiempo para ir al puesto de guardia, estoy ocupado. ¿Estás libre ahora? Aún no hay tiempo, estoy desenterrando tumbas. ¿Por qué? Necesito ver la muerte de mi padre con mis propios ojos. Y sí, eres tan molesto. ¿No puedes simplemente sentarte ahí como en la escuela y no preocuparte por nada? No pareces tú mismo. Con el ceño fruncido, Asahi rechazó la explicación de Sid y le habló con creciente irritación, con palabras cada vez más cortantes. Normalmente no te interesa nada, así que ¿por qué te metes de repente en los asuntos ajenos? Esto no te incumbe, así que por el bien de nuestra amistad, ¿podrías por favor no decirle a Natsuki-chan dónde estoy ahora mismo? Si Natsuki-chan se entera de lo que estoy haciendo, seguro que me regañará. Sí, en efecto.
Desde un punto de vista mundano, si desenterraras la tumba de tu propio padre, Yue-chan sin duda te regañaría. Sid quiso quejarse, pero al ver los movimientos obviamente impacientes de Lan Yuqian y las comisuras enrojecidas de sus ojos a punto de derramar lágrimas, permaneció en silencio. Volveré cuando haya resuelto lo que estoy haciendo ahora. Mañana iré a la comisaría. Por ahora, hablemos de esto cuando termine lo que estoy haciendo. No sé por qué te has metido en esto. Dicho esto, Asahi volvió a meterse en el pozo y empezó a cavar, mientras Sid observaba en silencio. La razón le decía que debía esperar hasta mañana para ir a buscar a Asahi, pero tras un breve momento de reflexión, decidió hablar. Probablemente porque varias personas importantes para mí también se han visto involucradas en este asunto, además de que hay una figura casi santa a mi lado tratando de persuadirme, así que creo que es mejor resolverlo cuanto antes. Esta es una rara ocasión en la que he sido tan amable. En cuanto terminó de hablar, los movimientos de Asahi Langu se detuvieron visiblemente por un instante, pero rápidamente los reanudó. ¿Qué me importan las personas que son importantes para ti? Solo quiero saber si mis recuerdos son correctos. Está mal. Sid respondió de inmediato. Te he aguantado durante mucho tiempo, sí, ¿qué te hace pensar que mi memoria me falla? Asahi se giró bruscamente como un gato al que le han pisado la cola, gritándole así, pero se encontró con la mirada inexpresiva de Sid. Su ira pareció disiparse como agua fría, y se calmó al instante. Me enteré del fallecimiento de tu padre porque tú me lo contaste. No tengo ese recuerdo, claro que te acuerdas. Anteanoche te vi llorando sola en clase. Fue entonces cuando me contaste lo del fallecimiento de tu padre, ¿verdad? Yo no lo he olvidado, así que tú también deberías recordarlo, ¿no? ¿Estás bromeando? Ya estaba en casa y comenzando mi jornada laboral. Instintivamente quise responder así, pero cuando abrí la boca, no pude pronunciar ni una sola palabra. Anteanoche, estaba en la escuela y, como de costumbre, no fui directamente a casa después de clase, pero era porque mi padre había muerto y no sabía qué sentido tenía volver a casa. Aturdida, ya era de noche, y no pude evitar gritar, solo para ver a Sid acercándose al oír mis gritos. Sí, tienes razón. Algo falla en mi memoria. En el cráter del suelo, el silencioso Lan Yuqian alzó la vista al cielo y de repente dijo esto. Ya no cabía duda. Si su padre no hubiera muerto, no habría habido motivo para que se quedara en el campus aturdida anteanoche, ni para que llorara tan amargamente, ni para que le dijera inexplicablemente así que su padre había muerto o cualquier otra tontería similar. Esto fue como un clavo en la memoria de Lan Yuqian, chocando con el recuerdo de la muerte de su padre. Debería haber notado una anomalía tan obvia mucho antes, ¿por qué no lo había hecho? Al pensar esto, dos hileras de lágrimas claras cayeron de las comisuras de los ojos de Lan Yuqian por sus mejillas. Sus gafas oscuras le ocultaban la vista, impidiéndole ver lo que pensaba. Vamos. El tirón repentino hizo que Asahi Aoi tropezara. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Sid ya la había sacado del pozo, le quitó la pala de la mano y la usó para rellenarlo con la tierra que Asahi Aoi había excavado. Ya están muertos, así que no molestes a tu tío. Simplemente tapa el agujero en silencio. Al ver a Sid rellenando el agujero, Aiba Asahi dudó un momento, luego cogió al azar una pala que aún estaba cubierta de barro junto a una tumba que acababan de desenterrar ese mismo día y empezó a rellenar el agujero ella misma. Con sus esfuerzos conjuntos, el hoyo se rellenó rápidamente. Asahi miró a Sid, que se estaba sacudiendo el barro de la ropa, y de repente dijo algo. Gracias. No hace falta que me des las gracias, de verdad quiero darte las gracias a ti. Me basta con que puedas ir a la iglesia a ayudar a Natsuki-chan ahora. Para Id, fue una experiencia muy novedosa. Siempre ha sido de los que matan sin piedad. De acuerdo, pero tengo una pregunta para usted. Interrogación de cierre. Sí, alzando la vista con confusión, solo vio la expresión tranquila de Aoba Asahi, que no revelaba ninguna emoción. Acabas de decir que alguien importante para ti estaba involucrado. ¿Yo era uno de ellos? De lo contrario, ¿por qué te contactaría? Ten confianza. Después de un año de conocernos, mis sentimientos por ti, Asahi, son al menos de 85 sobre 100. En realidad, no te dije que dijeras eso. Murmuró una queja, pero después de acariciarse las mejillas y secarse las lágrimas de los anillos de los ojos, Aoba Asahi forzó una sonrisa y le tendió la mano a Sid. Vamos a buscar a Natsuki-chan. Ah, muchísimas gracias, mi misión está cumplida. Sid también extendió la mano y estrechó la de Asahi a Iba. Al instante siguiente, una enorme explosión resonó no muy lejos del cementerio. Sid pudo sentir la familiar fuerza incluso a la distancia. Eso es, este poder familiar es, unos minutos antes, mientras Lan Yuqian cavaba la tumba de su padre, otra persona cavaba la tumba de su padre en el mismo cementerio, y las dos tumbas estaban muy cerca una de la otra. Bencon, ¿esto está bien para nosotros? Al ver a sus compañeras cavando tunas con gran entusiasmo, Reina Imeraji, que es idéntica a Yukina Imeraji, dudó por un instante, pero Moe solo la miró con desdén. No olvides que hace poco colgaste a tu propia madre y la golpeaste. ¿Y ahora intentas hacerte el tonto conmigo? Por más que te lo diga, esa no es mi madre. Este es un mundo paralelo. A lo sumo, es el equivalente de mi madre en un mundo paralelo, y por lo que he observado, la vida amorosa de la madre en este mundo parece ser muy diferente a la nuestra. Empezaste antes incluso de darte cuenta de que algo andaba mal en este mundo, y además, si esto es siquiera un universo paralelo sigue siendo una incógnita. ¿Estás pensando con claridad? La brecha entre estos dos mundos es demasiado grande. Es difícil decirlo. Oh, lo hemos encontrado. Antes de que pudieran decir nada más, la sensación tangible de la pala hizo que los ojos de Mencon se iluminaran. Sin ganas de decir nada más, simplemente levantó el ataúd y lo abrió, revelando un cadáver que llevaba muerto un buen rato. Ah, la antigua ciudad está verdaderamente muerta. No necesariamente. Este mundo es increíblemente frágil, así que es mejor que lo veas por ti mismo. Mientras hablaba, extendió la mano y lo tocó, pero gritó en el instante en que lo hizo. Al ver esto, Imeraji Reina intentó apartarlo rápidamente, pero también gritó al tocarlo, igual que cuando tocó a la chica rubia antes. Un momento después, auge. Se oyó una explosión y dos figuras salieron disparadas de ella. Capítulo 458. El rey de la superresistencia. En las profundidades del silencioso cementerio, en la oscuridad de la noche, una enorme explosión resonó en la fosa recién excavada. El polvo suelto a su alrededor se levantó en el aire por la potente onda expansiva, formando una densa niebla negra. Dos figuras salieron disparadas del centro de la explosión y se estrellaron contra el borde exterior del espeso humo, produciendo un sordo corte. Oye, sí, ¿sabes qué está pasando aquí?
No muy lejos, Asahi asomó la cabeza y observó con incredulidad la escena que tenía ante sí. Un ataúd, que claramente acababa de ser desenterrado, había explotado, lanzando por los aires a 2 saqueadores de tumbas. 2 chicas cayeron al suelo, profiriendo gritos de dolor. Esta era la información que había analizado basándose en la situación. Pero los resultados de este análisis lo dejaron estupefacto. ¿Qué clase de ladrones de tumbas vendrían a un cementerio a robar ataúdes en lugar de saquear tumbas en la naturaleza? ¿Qué clase de persona pondría una bomba aquí al enterrar un ataúd? Precisamente porque los resultados del análisis fueron tan impactantes que incluso Asahi Aoi dudó de lo que había visto, le preguntó inconscientemente a Sid, que estaba a su lado, con la esperanza de obtener alguna confirmación. Sin embargo, Sid solo la miró sin emoción y luego fijó su mirada en la escena frente a él, con una leve sonrisa en los labios. Asahi, ¿me lo preguntas a mí? Acabo de llegar. TSK, espera un minuto, sí, mira, ¿no es esa la chica que me golpeó ayer? Está despierta. Frustrado, chasqueó la lengua, sin palabras ante la respuesta poco interesante de Sid. Luego, sus ojos se abrieron de nuevo mientras señalaba a una de las 2 chicas que yacían en el suelo, gimiendo de dolor, y exclamó sorprendida. ¿Pudiste reconocer a Asahi a simple vista desde esta distancia? ¿Significa eso que realmente es tu hija del futuro? ¿A qué te refieres con mi hija del futuro? Asahi, que captó con atención los objetivos clave en el discurso de Sid, parpadeó sin expresión, giró la cabeza con una mirada desconcertada y se quedó mirando fijamente con sus grandes ojos llenos de duda. ¿No te lo dijo Natsuki-chan? Sid también quedó desconcertado por la reacción de Aiba Asahi. Según recordaba, Natsuki-chan no parecía el tipo de persona que planteara acertijos o le ocultara información al propio alumno de la víctima. Me preocupa que Natsuki-chan descubra lo que estoy haciendo, así que la he bloqueado temporalmente. Eso es todo. Al oír esto, Sid mostró una expresión de alivio. Al mismo tiempo, el humo que se había elevado hacia el cielo a lo lejos se disipó, y una figura que emanaba un aura violenta se arrodilló en el centro de la explosión, desatando magia poderosa y de gran calidad sin restricciones. Pero ese no era el punto. El punto era que Sid reconoció a esa persona, el cuarto progenitor de los vampiros en las leyendas del mundo, el hermano mayor de los vecinos de las sombras, Akatsuki Kohou. Rugido. Con un rugido bestial, Akatsuki Kohou, que estaba arrodillado en el suelo, se hinchó repentinamente. El familiar enloquecido que llevaba dentro se fusionó con el cuerpo de Akatsuki Kohou, y lo que finalmente apareció ante la vista de todos fue un monstruo con aspecto de bestia, el cuarto progenitor enloquecido. Es difícil decir si la sonrisa de alivio de Sid en ese momento se debía a que descubrió a Akatsuki Kohou entre el humo antes de que se disipara, o a que estaba obsesionado con Aiba Asahi y cortó todo contacto con ella, actuando por su cuenta. Quizás sea una combinación de ambas. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Uchen a este estado? ¿Qué sucedió hace un momento? ¿Por qué somos tan débiles? Tras permanecer tendidas en el suelo durante varias decenas de segundos, las 2 chicas que habían sido lanzadas por la explosión finalmente recuperaron el aliento y lograron ponerse de pie. La chica de cabello negro, Imeragi Reina, se apoyó en su lanza, con la mirada atónita fija en Akatsuki Kohou, quien representaba una gran amenaza para ella, y le preguntó a su compañera con incredulidad. Un ecoespacio temporal, un ecoespacio temporal. En el momento en que contactamos con Akatsuki, apareció un ecoespacio temporal del futuro, pero, esto no debería estar pasando. ¿No debería ser este el mundo Pin? ¿Y cómo es posible que nuestras acciones hayan alterado una parte tan importante del futuro? Comparada con la atónita Imeragi Reina, Aiba lucía aún peor. Miró a la bestia frente a ella con incredulidad, luego a su propio cuerpo gravemente herido, y murmuró para sí misma como si hubiera recibido un golpe muy fuerte. Rugido. Olvídate eso ahora, Moeona. Tú y yo trabajaremos juntos para acabar con Akatsuki Kohou. Si no nos ocupamos del Akatsuki Kohou zombie, moriremos todos aquí. Mientras la rubia dudaba de sí misma, Akatsuki Kohou, completamente enloquecido, ya había fijado su mirada en las 2 chicas frente a él. Levantó sus pies, que se habían vuelto mucho más gruesos, y los estrelló contra el suelo. Voló y, al instante, acortó la distancia entre las 2 chicas, apareciendo frente a Imeragi Reina. Las garras de la bestia cortaron el aire y atacaron a Imeragi Reina. Completamente imparable. Esa es la sensación que Akatsuki Kohou le transmitió a Imeragi Reina. Tras llegar a este mundo ridículamente débil, que parece un mundo de ping-pong, Imeragi Reina ha navegado sin problemas gracias a su propia fuerza. El ataque combinado de los 4 miembros jóvenes más fuertes de la organización del Rey León, derrotados al instante. El renombrado Nangon Mayuge, derrotado al instante. Tras varias batallas, así fue como se describió la situación. Esto provocó que Imeragi Reina, inconscientemente, ignorara a los supuestos 5 más fuertes de este mundo. Esta batalla fue la primera vez que Imeragi Reina experimentó la impotencia desde que llegó a este mundo. ¿Por qué estoy pensando en todas estas tonterías ahora? Porque ya me han bombardeado con todo tipo de cosas sobre Imeragi Reina. Un sabor dulce brotó de su garganta, y su boca se abrió incontrolablemente, escupiendo un chorro de sangre que goteó al suelo. Chihiro Reina miró con horror al monstruo de varios metros de altura que tenía delante, con una pizca de incredulidad en los ojos. Antes de que pudiera ver con claridad, el monstruo frente a ella, transformado de Akatsuki Kohou, la atravesó con su brazo y la elevó en el aire. La poderosa inmortalidad que poseía pareció perder su efecto en manos del monstruo. Solo podía sentir que algo importante de su cuerpo estaba siendo absorbido por él. El aire negro fluyó a una velocidad vertiginosa a lo largo del brazo que la atravesó, penetrando en el cuerpo del monstruo. Mencom, date prisa. Ignorando el consejo de Imeragi Reina, Lan Yu Mencom corrió rápidamente hacia el monstruo que tenía delante y, tras acercarse lo suficiente, saltó y golpeó el suelo con el puño con fuerza. Suelta los bocadillos. El monstruo gigante, concentrado en absorber la energía negra, retrocedió 2 pasos debido al repentino ataque. Sin embargo, no soltó a Imeragi Reina. En cambio, giró la cabeza para mirar a Aiba Moe, quien había caído al suelo tras agotarse con un ataque a máxima potencia. Aiba Moe lo miró con incredulidad. Entonces, abrió la boca. Rugido. Un rayo carmesí salió disparado de la gigantesca boca con colmillos, estrellando instantáneamente a Luffy Ateronion contra el suelo, dejando un profundo abismo del que quedó inmóvil. ¡Bum! ¡Bum! El enorme cuerpo provocaba temblores con solo caminar sobre el suelo. Sosteniendo en su mano la energía negra que aún absorbía, el gigantesco monstruo caminó paso a paso hacia la caída Aiba Moe y agarró a la chica rubia. Un grito de dolor escapó de la boca de la chica rubia. Un torrente de energía negra, del doble de tamaño que el de Reina Imeragi, emergió de la herida de Aiba Moe y se precipitó directamente al cuerpo del monstruo gigante.
Al absorber el torrente negro, el monstruo gigante, que se había transformado a partir del cadáver de Akatsuki Kohou, se volvió cada vez más feroz. Sus músculos crecieron sin cesar y el aura que emitía se tornó cada vez más aterradora. Justo cuando el monstruo estaba a punto de entrar en una fase de crecimiento tranquilo, otra llamarada estalló a sus espaldas. La aterradora explosión, junto con un golpe de suerte, provocó que las dos chicas que estaban en las garras del monstruo cayeran al suelo. Oye, monstruo, mira hacia aquí. El sonido provenía de la dirección del ataque, lo que provocó que el monstruo girara instintivamente la cabeza, solo para ver a Bluefeater Asahi saltando y agitando los brazos. Ignorando la provocación de Aiba Asahi, el monstruo simplemente la miró antes de volver la vista hacia las dos chicas que acababan de caer al suelo. Sin embargo, lo que vio fue así, quien agarraba una en cada mano y huía frenéticamente lejos. Rugido. Con un rugido, un rayo de calor, aún más intenso que cuando atacó a Bluefeater Rinonion, se condensó en la boca del monstruo. De repente, aparecieron grietas parecidas a telarañas bajo sus pies. Justo cuando el monstruo estaba a punto de repetir su ataque anterior, cayó en un gran abismo. El rayo carmesí se desvió de su trayectoria inicial y se elevó hacia el cielo. Buen trabajo, Sid. Sabía que nuestro plan tendría éxito. Mientras el monstruo caía al abismo, Asahi corrió al lado de Sid y dijo emocionado. En realidad, no creo que sea una decisión acertada. No deberíamos esperar a que lleguen los refuerzos antes de actuar. Incluso mientras cargaba a dos personas a cuestas durante la huida, Sid no pudo evitar quejarse. Existe la posibilidad de que el plan de Aiba Asahi tenga éxito, pero la probabilidad es tan pequeña que equivale a obtener 3 grandes éxitos seguidos en un juego de rol de mesa. ¿Qué significa esto? Digámoslo así, se podría lograr un gran éxito en un Cthulhu, en un mundo donde un dios maligno está a punto de destruir el mundo, se invoca a una montaña gigante y radiante, Superpower. Con 3 grandes éxitos, la suerte de Aiba Asahi ha sido casi negativa en esta racha. Incluso si alguien le dijera así que Aiba Asahi estaba predestinado, lo creería. Entonces, sí, ¿quieres decir que quieres que vea morir a la persona que bien podría ser mi futura hija? ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría hacer eso? Completamente ajena al mensaje implícito de sí, Asahi Aoba mostró su disgusto, pero rápidamente lo dejó de lado y miró con curiosidad a la chica rubia que sí llevaba a cuestas. ¿Es mi futura hija, porque es rubia? No lo sé. Incluso la idea de que pueda ser tu hija es solo una suposición mía y de Natsuki-chan. Solo lo sabremos si nos hacemos una prueba de ADN en el hospital. No es imposible. Creo que vale la pena tomarme un tiempo para conocer a mi futura hija. Después, justo cuando Sid y Asahi corrían y charlaban, la débil voz de la chica rubia se escuchó de repente, captando su atención. ¿Qué está diciendo? Parece referirse a lo que viene después. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Los dos giraron la cabeza al mismo tiempo, y lo que vieron fue un enorme monstruo batiendo sus alas y volando en el aire, con la boca emitiendo rayos carmesí. ¡Cloac! Cuando los dos se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, un rayo carmesí descendió, con una potencia que superaba con creces el ataque combinado de los dos rayos anteriores, atravesando instantáneamente la distancia que los separaba y llegando detrás de los 4. Date prisa y vete. En el momento crítico en que estaban a punto de ser alcanzados por los rayos, Sid decidió deshacerse de las dos personas que llevaba consigo y lanzarlas con fuerza hacia Asahi Aiba. El poderoso impulso alejó a las dos chicas y a Asahi Aiba del alcance de los rayos, mientras que Sid fue alcanzado por la onda expansiva del calor abrasador y cayó en un profundo abismo, sin que se conozca su destino. Sid. Al ver impotente cómo Sid desaparecía de su vista, Asahi Aoba lanzó un lastimero grito, deseando regresar corriendo para encontrar su cuerpo. Sin embargo, al ver al monstruo descendiendo del cielo y a las dos niñas tendidas en el suelo, dudó un instante antes de decidir cargarlas a cuestas y echar a correr, con el monstruo siguiéndola de cerca. Tras el vuelo del monstruo, el rayo carmesí lo arrasó. En las profundidades del cráter, cristalizado por el intenso calor del rayo, apareció de la nada una figura vestida con una túnica negra. Tras ser perseguida durante todo el trayecto, cargando a dos personas a cuestas y teniendo que esquivar los rayos del sol de vez en cuando, Aiba Asahi finalmente se desplomó al suelo agotada después de correr durante varios minutos. Ya no podía correr más. Auge. Al ver que Aoba Asahi había caído, el monstruo del cielo no continuó su ataque. En cambio, batió sus alas y aterrizó en el suelo, abrió la boca y lanzó diminutos rayos carmesí contra Aoba Asahi. Se acabó. Con los ojos desorbitados y llenos de terror, Lang Yuqian contempló el rayo carmesí de la muerte que emanaba de la enorme boca del monstruo. Sabiendo que su carne y su sangre no podrían resistirlo, instintivamente extendió la mano para bloquearlo, cerró los ojos y fingió ser un avestruz, como si eso pudiera evitar que la lastimaran. Ante la inminente amenaza de muerte, el remordimiento de Asahi era más intenso que nunca. Debido a sus acciones imprudentes, no solo había causado la muerte de su amigo Sí, sino que ahora ella también iba a morir allí, y ni siquiera había podido salvar a la persona que quería salvar. Lo siento, Sí, es mi culpa. Debería haberte hecho caso y haber esperado refuerzos antes. Lo siento, tengo que irme contigo ahora. A mitad de su arrepentimiento, Asahi se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. ¿Cómo es posible que siga viva? Abrió los ojos con miedo, bajó los brazos y alzó la cabeza. Ante Lang Yuqian apareció una figura vestida de negro con una mano extendida que bloqueaba los rayos. Tal vez sintiendo su mirada, los ojos carmesí bajo la máscara de la figura negra la miraron fijamente. Sombra. Con voz temblorosa, pronunció el nombre del ser que tenía delante. Al desvanecerse su voz, un rayo carmesí salió disparado y alcanzó al monstruo. Entonces, la sombra se giró y miró a Asahi Pluma Azul. Eres muy bueno. Sin duda, es impresionante. Sid esperó pacientemente la oportunidad y descubrió que Asahi Aiba es una experta en escapismo con una resistencia increíble. Cada vez que está a punto de morir en un ataque, comete algún error inexplicable que le permite escapar y seguir corriendo. Es realmente asombroso que recién ahora tengamos la oportunidad de actuar. Capítulo 459. Ahora conectando con el otro lado, causa y efecto. Era como si acabara de ocurrir un bombardeo de misiles. Volutas de humo blanco se elevaban de la tierra quemada por los rayos rojos de alta temperatura. Una figura aterradoramente alta, de varios metros de tamaño, salió volando y cayó al suelo, perdiendo temporalmente su capacidad de luchar. Y la Reina, derribada por la onda expansiva del monstruo, contemplaba atónita la escena. Este monstruo, capaz de matarla en un instante, había sido abatido de un solo golpe. Además, a juzgar por la facilidad con la que se movía el hombre de negro, parecía como si con un simple suspiro hubiera acabado con el cuarto progenitor enloquecido. Me estás tomando el pelo. ¿No se supone que este es un mundo paralelo con un nivel de combate bajo? ¿Cómo es que la diferencia de poder se ha vuelto tan grande de repente? ¿He vuelto a transmigrar?
Y Mirage Reina y Aibamore intercambiaron una mirada al ver ambas la sorpresa reflejada en los ojos de la otra. Sombra. No fue hasta que la figura negra se giró y los miró que el dúo del futuro reconoció la identidad del hombre que tenían delante gracias a la exclamación de Aiba Asahi. Él era quien había hecho dudar a Mirage Reina de la posibilidad de ser transportada a un mundo paralelo, y era conocido como uno de los 5 seres más poderosos del mundo, poseedor del mayor poder de combate en este mundo. Incluso tan fuerte. No pudo evitar murmurar en voz alta. Aunque solo llevaba despierta menos de mediodía, Lan Yumenkong ya se había enterado de quiénes eran las 5 personas más fuertes del mundo gracias a Mirage Reina y a las noticias en línea. Sin embargo, al igual que Mirage Reina, debido al bajo poder de combate ante mundo, Aibamore subconscientemente no creía que los más fuertes de este mundo pudieran ser tan fuertes, razón por la cual fue tan inescrupulosa al desenterrar publicaciones antiguas. Pero ahora y con solo estar allí de pie, Lan Yumenkong supo que el hombre que tenía delante era terriblemente fuerte. Incluso en el mundo del futuro, solo podía imaginar que el primer ancestro verdadero rey de la guerra olvidado podía ser capaz de enfrentarse a él. Las sombras aplastaban a los monstruos como si fueran mosquitos, mientras que el monstruo los mataba de un solo golpe. Con solo ver los registros de batalla, uno podía concluir que ni siquiera podían resistir un solo golpe de las sombras. Eres muy bueno. La voz tranquila sacó a Lan Yumenkong de su estado de shock y sus pensamientos. Se encontró con la mirada fría que proyectaba la sombra, y la expresión pensativa de su rostro se congeló al instante. Solo entonces comprendió algo aún más aterrador. En internet, circulan rumores de que Shadow es un superterrorista con potencial para ser benevolente. Si bien no está claro por qué muchos fans intentan exculpar a Shadow, su naturaleza terrorista es indiscutible. ¿Por qué está la sombra aquí? Excluyendo las explicaciones imposibles de que simplemente pasara por allí o rescatara personas, la sombra, con tal poder, debe tener un propósito propio al hacerlo. Por lo tanto, solo hay una respuesta. Para ellas, 2 hermanas que se sospecha que vienen del futuro. Tras intercambiar otra mirada, Lan Yumenkong y Mejiro Reina vieron la desesperación reflejada en los ojos de la otra. Ahora, ella y su mejor amiga, y Mejiro Reina, habían perdido su capacidad de lucha, y la contraparte sobrenatural de su madre, Lan Yumenkong, parecía incapaz de detenerlas. En otras palabras, en ese momento, estaban a merced la una de la otra, sus vidas en manos de la otra. 2 palabras. Desesperación. Jaja, ¿en serio? Recibir elogios del legendario Señor de las Sombras es un verdadero honor para un donadie como yo. Con una sonrisa radiante, Asahi Aoba se obligó a levantarse del suelo, retrocedió lentamente y ayudó a Reina y Mirage y Aoba, que seguían tendidas en el suelo sin poder moverse. Luego, hizo una reverencia sincera a la sombra y se disculpó. Gracias por salvarme la vida, Su Majestad Shadow. Si Su Majestad necesita algo en el futuro, no dude en contactarme. Le recompensaré sin dudarlo, incluso a costa de mi vida. Por ahora mis 2 compañeros y yo tenemos asuntos que comunicar, así que nos marchamos tras hablar. Aiba Asahi cogió en brazos a las 2 hermanas, se dio la vuelta y estaba a punto de huir cuando echó las piernas hacia atrás y dio medio paso atrás justo antes de que sus zapatos tocaran el suelo. El suelo firme había desaparecido, como si lo hubieran partido en 2. Solo se veía el mar resplandeciente bajo la luz de la luna. El borde del acantilado estaba a un pelo de donde estaba a punto de caer. El aumento del nivel del mar y las rocas lisas y secas bajo el acantilado le confirmaron a Aiba Asahi que su memoria no le fallaba. Aquel lugar había sido una pradera hacía un instante, pero solo por un momento. Tras un breve silencio, Asahi se giró y miró al hombre silencioso que tenía delante. Descartó la idea de fingir estupidez e intentar marcharse. Si cambiaba de dirección, llegaría a la ciudad de la isla Itogami. Y Shadow realmente tenía la capacidad de hundir una isla en el mar en un instante. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sin decir mucho, el hombre de negro frente a ella simplemente miró fijamente a Lan Yuqiankong. Su mirada serena incluso hizo que Lan Yuqiankong temblara instintivamente. Podía sentir la mirada de la sombra sobre ella, pero no solo sobre ella. El objetivo de la sombra eran las 2 chicas que llevaba a la espalda. No. Instintivamente, ella gritó en señal de rechazo, y aunque sabía que era inútil, Asahi Aiba optó por adoptar una postura de combate. No sabía qué pretendía hacer la chica que estaba detrás de ella, pero mientras pensara en lo que Sig había dicho, que una de las 2 chicas podría venir del futuro y ser su futura hija, simplemente no podía obligarse a entregárselas, aunque le costara la vida. Como si Aiyukianzi la hubiera perturbado, la miró con sus ojos carmesí visibles a través de la máscara en el rostro de Angin, pero solo por un instante antes de apartar la mirada. Gorboteo, ella expresó su descontento, sintiéndose enojada por el desprecio involuntario mostrado por la sombra, pero lo que más enfureció a Asahi fue que no podía hacer nada al respecto. ¿Tomar la iniciativa? Incluso si se lo pidieras al 99% de las personas más fuertes del mundo, muy pocas lo harían. Así no se busca la muerte. Darse la vuelta y huir. Sin mencionar si podrán escapar, lo que acaba de suceder es el mejor ejemplo. Ahora, sin importar en qué dirección corran, la isla Itogami quedará en silencio al instante. Abrir la boca y empezar una conversación. Para empezar, Asahi Aoba no cree poder engañar al más poderoso del mundo. Un ser de ese nivel probablemente puede distinguir la verdad de la mentira por pura intuición. En segundo lugar, incluso el diplomático más elocuente es impotente ante un ser tan poderoso que no pronuncia ni una palabra durante toda la conversación. El tiempo transcurría, y la ansiedad provocada por el silencio atormentaba a Asahi. Sobre todo bajo la mirada de un ser en la cima de la cadena alimenticia, el miedo instintivo que debía reprimir incluso para huir la estaba volviendo loca. Justo cuando Asahi estaba a punto de perder el control, bajo su mirada, el monstruo que había sido derrotado por la sombra se levantó de nuevo, batió sus alas y apareció instantáneamente tras ella, alzando su puño ridículamente hinchado y golpeándolo contra el suelo. Cuidadoso. Ella gritó instintivamente, pero la escena de la emboscada sombra que Lan Yuqiankong había imaginado no se produjo. Ni siquiera hubo una onda expansiva por el puño que caía. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio circundante giró, y el enorme cuerpo del monstruo se encogió hasta aparecer en la palma extendida de sombra, y entonces, crují. Cuando la sombra se transformó de una palma en un puño, resonó un sonido como si algo se estuviera moliendo hasta convertirlo en polvo. Pequeñas partículas de luz negra brotaron entre los dedos, haciendo que la brisa vespertina soplara y se disipara en el cielo nocturno. Esta hermosa escena, sin embargo, heló la sangre de los 3 que habían presenciado claramente todo el suceso. Ignorando las miradas extrañas de las 3 personas, sí, el causante de la escena, se limitó a mirar la palma de su mano, frunció ligeramente el ceño y un atisbo de confusión brilló en sus ojos, pero todo esto quedó oculto por la máscara que llevaba en el rostro. ¿De verdad los cuerpos de los monstruos son tan frágiles? Incapaz de dar con una respuesta, Shadow se dio por vencido y miró a las 3 personas que tenía delante. Gorboteo.
Sintiendo la mirada de la sombra, Lan Yuyan tragó saliva con dificultad, su pálida garganta se movió ligeramente. Instintivamente retrocedió un paso, pero al sentir el rápido descenso y la pérdida de equilibrio, recordó que el suelo tras ella se había convertido hacía tiempo en un precipicio por culpa de la sombra. En otras palabras, ya. Mientras gritaba y su cuerpo se precipitaba por el precipicio, en el último instante, Asahi pareció ver un par de pupilas carmesí sin palabras a través de la máscara en el rostro de la sombra, pero probablemente solo fue una ilusión. Mientras los gritos de Lan Yuyan se desvanecían en la distancia, Anilin se acercó al borde del acantilado y miró los puntos que se veían abajo. Tras confirmar que no se trataba de un plan de escape, sus labios se crisparon y saltó. Las monedas son de color verde claro. Bencon, es la primera vez que me doy cuenta de lo poco fiable que es tu madre. No se pueden comparar con tu familia. Ni la madre ni la hija son de fiar. Oigan, ustedes dos, no crean que no los oigo. No olviden que estoy en este estado terrible porque los salvé. Al oír la conversación entre las dos personas acurrucadas junto a ella, aunque todavía estaba en estado de shock, Asahi no pudo evitar estallar de ira. Bencon, parece que a tu madre no le gusta que diga eso de ella. Si te alegra ver que traten así a tu madre, entonces no tengo ninguna objeción. Les digo a ustedes dos, justo cuando las tres mujeres, a pesar de su estado de debilidad, estaban a punto de empezar a discutir, una mirada las silenció al instante. Sus cuellos rígidos se torcieron y giraron mientras miraban hacia la fuente de la mirada, la única presente. Una figura negra de pie. Ja. Dar la bienvenida al ocio antes de la muerte. ¡Qué optimista! Con una leve risita, la figura vestida de negro no hizo más que negar con la cabeza y seguir observando a los tres. Lo que se dijo en broma fue tomado en serio por el oyente. Los tres, que acababan de relajarse gracias a la bendición que les salvó la vida, volvieron a ponerse tensos de repente. Aiba Mori y Meraji Reina intercambiaron una mirada tensa, luego apretaron los dientes y dieron un paso al frente, tomadas de la mano, para bloquear a Aiba Asahi. Iremos contigo, pero no le hagas daño. Esta era la mejor opción que se les ocurría. El poder al que se enfrentaban superaba con creces su capacidad de resistencia. Por lo tanto, sacrificarse para proteger a Aiba Asahi era la mejor decisión. No quiero. Sid ladeó la cabeza ante aquella conmovedora escena. Por favor, no me malinterpreten, no tengo ningún interés en obligar a nadie a jurar lealtad, ni tampoco tengo la idea de aceptar a los seguidores de dos personas fallecidas. Eso no es interesante ni merece la pena. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eres la supuesta gente del futuro, No tienen nada de especial. Con una mirada desdeñosa, Shadow se dio la vuelta y se alejó, pero por alguna razón sus pasos eran un poco lentos. Un momento, ¿qué quieres decir con esto? Tal como Sid esperaba, Asahi lo llamó, con una sonrisa que apareció en sus labios pero desapareció al instante. Se detuvo y miró a Asahi, aparentemente sorprendida. ¿A qué te refieres con personas muertas? Mientras hablaba con voz temblorosa, la razón le dijo a Lan Yukian con que, sin importar lo que dijera la sombra, debía ignorarla y dejarla marchar para no tener nada que ver con semejante ser. Sin embargo, Asahi Aoi sabía aún mejor que ella era la más débil y la más fuerte, y que la más fuerte nunca hablaba sin razón, así que, aunque le tuviera miedo, tenía que defenderla. ¿Y si no lo sabes? ¿Y si sí lo sabes? A veces, saber demasiado solo aumenta los problemas. Sentirse impotente no es una experiencia interesante, así que ¿para qué preocuparse? Habló con tono burlón, pero Shadow no dio un paso. Simplemente miró a Blufeater Asahi con una mirada escrutadora. Quiero salvarlos. ¿Son importantes para ti? Al menos uno de ellos es muy importante para mí. Al oír esto, Aiba Moe mostró una expresión de agradecimiento, mientras que Imeraji Reina apartó la mirada con disgusto. Sonriendo, Shadow sonrió, sus ojos carmesí revelando un atisbo de malicia y burla. Todo presente, pasado y futuro es inevitable. El pasado sembró las semillas, el futuro dio los frutos. El presente nos conecta con el futuro y es a la vez causa y efecto. Con un tono poético, la mirada tras las máscaras parecía traspasar sus cuerpos, llegando hasta lo más profundo del corazón de cada una. Las palabras profundas, que resonaban en los oídos de Imeraji Reina y Aiba Moe, las hacían sentir como si las desnudaran y analizaran, como una corriente eléctrica que les recorría la piel, provocándoles una sensación de entumecimiento. El pasado, el presente y el futuro están conectados por un hilo conductor, pero si el futuro está predeterminado, el pasado pierde su significado. Sin embargo, el pasado no se puede cruzar y el futuro no se puede cambiar. Todo sigue dependiendo del presente. Tras hablar, Lan Yuyan notó que la figura de Anilin se había vuelto tan delgada que casi desaparecía. En un arrebato de impulsividad, quiso acercarse para detenerlo y preguntarle qué quería decir, pero no lo alcanzó. Solo quedaba en el aire el eco de una risa contenida. Maldita sea, ¿qué significa exactamente Shadow? Incapaz de alcanzar la sombra, Asahi se golpeó el muslo con frustración. Al ver esto, Lan Yumen se apresuró a acercarse para consolarla. Está bien, mamá. Creo que ese hombre solo está diciendo tonterías. No tenemos que hacerle caso. Vámonos a casa. Aunque Aiba Asahi no podía igualar el optimismo de Moeji, suspiró y se marchó. Mamá, vas por el camino equivocado. No me he equivocado de sitio. Voy a recoger el cuerpo de Sid. Hablando en voz baja y con tono de reproche, desde la perspectiva de Mencon, Lan Yukiankon, quien acababa de comprender cómo habían sobrevivido, estaba completamente desprovista de su anterior compostura. Estaba totalmente angustiada, irradiando energía negativa. Sin embargo, Sid es el tipo que estaba al lado de mi madre ayer cuando la golpeó. Es el tipo que me interrogó anoche junto con mi madre. Ambos recordaron la identidad del otro, pero luego se miraron sorprendidos al darse cuenta de lo que su compañero había dicho. Pero su cuerpo y al ver que no quedaba ni una sola roca en buen estado en el suelo, y que este estaba lleno de cráteres provocados por las explosiones, los dos que habían recobrado la cordura dieron un paso al frente rápidamente. Madre, el cuerpo de esa persona puede que ya esté, luego, desentierra la tierra junto con el objeto, e incluso trozos de ropa servirán. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Asahi, buscando una pala para cavar más tierra, se giró para interrogar a los dos con los ojos enrojecidos, emanando un aura asesina. Y no. Los tres comenzaron a cavar, pero a mitad de camino, Aiba Asahi notó un montículo de tierra que retumbaba rápidamente. Inclinó la cabeza confundida y, un momento después, bajo la atenta mirada de los otros tres y estallido. Hola, Asahi, ya estoy de vuelta. Se oyó una explosión y Sid, cubierto de escombros, se puso de pie de un salto. Tras toser un par de veces, pareció percatarse de la presencia de Asahi frente a él y la saludó con una sonrisa. Al ver a Sid emerger del montículo, Asahi Lambu se quedó atónita por un instante, y luego estalló en risas entre lágrimas. Soltó la pala que tenía en la mano, se secó las lágrimas de los ojos, pero no pudo contener las lágrimas de alegría. Al final, solo pudo acercarse y abrazar a Sid.
Bienvenido de nuevo. No puedo creer que sigas vivo, sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es realmente maravilloso. Pensé que pasaría el resto de mi vida sintiéndome culpable y arrepentido contigo. Mientras tanto, Lan Yu, Menkong y Melagi Reina se miraron, pudiendo ambos adivinar lo que el otro estaba pensando. ¿Cómo sobrevivió? Dos presenciaron cómo el cuerpo de la otra persona era devorado sin dejar ni rastro, y aún así sobrevivieron. Capítulo 460 probablemente se vuelva a usar como material de fusión. Tengo que decir, sí, que tuviste mucha suerte de sobrevivir en esa situación. Estaba preparado para recoger tu cuerpo. Tras haber sobrevivido milagrosamente, Reina y Melagi, Moe Aoba y Asahi Aoba salieron del páramo junto a Zi, charlando y riendo. Tras recuperarse de la alegría por la resurrección de Zi, Asahi Aiba también comprendió lo que sucedía y, con curiosidad, le preguntó por qué seguía vivo. Al igual que el Dúo del futuro, había presenciado personalmente cómo Sid era engullido por el rayo rojo. Sí, que ya dominaba el arte de explicar su muerte orinando, estaba preparado. Había un agujero debajo. Es cierto. En ese momento, Sid se encontraba justo encima de esa cavidad subterránea. El bombardeo de rayos carmesí provocó una reacción en cadena que aflojó la tierra y causó que Sid cayera en la cavidad. El intenso calor carmesí cristalizó la tierra que estaba a punto de sepultar a Sid, y este proceso de reacción y reacción logró salvarle la vida. La idea de que la luz engulló a Sid fue simplemente una ilusión óptica causada por las diferentes posiciones de Aiba y Asahi. Esto es una coincidencia verdaderamente milagrosa. Tras escuchar la explicación de Sid, los tres exclamaron con asombro. Incluso corrieron a ver el vacío que Sid había mencionado, y solo después de contemplar el vacío cristalizado creyeron en lo que Sid había dicho. Bueno, en fin, me alegro mucho de que estés bien, Sid. Si hubieras muerto, no sé cómo habría podido vivir. No seas tan sentimental. El mundo no puede funcionar sin nadie. Con una sonrisa radiante, Lan Yuyan puso la mano en el hombro de Sid y se apoyó en él, hablando alegremente. Sid, por su parte, apartó el rostro inexplicablemente pegajoso de Lan Yuyan con una expresión de disgusto y continuó corrigiendo los valores erróneos de Lan Yuyan, pero ella simplemente se rió entre dientes. Sí, el mundo puede seguir girando aunque falte alguien. En otras palabras, el mundo no será diferente si yo no estoy. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté aquí si soy el único que queda en el mundo? Pero parecías estar divirtiéndote mucho. Casi me mata tu estúpido plan. Mientras hablaba en un tono bastante irritable, Sid se encontró con la hermosa y brillante mirada de Asahi Aoba. Sin duda es culpa mía, pero señor Sid, por favor, perdóneme por el bien de nuestra larga relación. Esta vez sí que había una razón. Perdonarte la vida. ¿Cómo podía? Es una vida. Me debes la tuya, así que antes de que pienses en cómo devolverme el favor que te he salvado, intenta seguir adelante y no hagas ninguna locura. ¿Dinero puedo pagar con mi cuerpo? Sí, no es por presumir, pero si me he visto bien, yo también puedo ser una chica guapa. Olvídalo. Ten más cuidado la próxima vez. Actuaste antes incluso de confirmar si esos dos venían realmente del futuro. De verdad que eres un personaje ficticio. ¿Qué pasa? Sí. No te preocupas por mí. Ser arrogante no es nada atractivo, aunque claro, sigues siendo muy guapo. Al ver a su madre, Asahi, comportándose de forma íntima y coqueta con un hombre que no conocía, Asahi no pudo ver su propia expresión porque no tenía un espejo, pero sabía que su expresión en ese momento era definitivamente bastante peculiar. O, no sería exacto decir que no se conocían en absoluto. Cuando Menkong se cayó y golpeó a su madre ayer al mediodía, y estaba consciente pero completamente incapaz de controlar su cuerpo, Menkong sí escuchó a este hombre hablando íntimamente con su madre y otra mujer. Instintivamente, no quería presenciar esa escena, pero al ver lo bien que se llevaban los dos, Lan Yu Menkong sintió vergüenza de detenerlos, sobre todo porque aquel hombre los había salvado hacía poco más de 10 minutos. Le daba aún más vergüenza detenerlos y solo pudo girar la cabeza para ver la reacción de su compañera, pero lo que vio fue a Melagi Reina con una expresión impasible. Oye, Zero, ¿ni siquiera reaccionas ante esta escena tan extraña? ¿Cuál es la reacción correcta? Así es, de todos modos, no es tu madre, realmente te juzgué mal. Menkong, me has entendido mal. Lo que quise decir es que ya lo he aceptado. Al ver la expresión de enfado de su compañera, tras un breve silencio, Melagi Reina finalmente habló, sintiendo una punzada de tristeza. ¿Ja? ¿Te acuerdas cuando te conté cómo mi madre me ató, me pegó y me interrogó toda la noche? Sí, lo recuerdo. ¿Por qué preguntas? Al contemplar la mirada vacía de su compañera, Lan Yu Menkong sintió una extraña inquietud. Era la mirada de alguien que había sufrido un duro golpe psicológico. Este hombre era el mismo que me interrogó junto con mi madre. Ella incluso me golpeó casi hasta la muerte por él. Casi pensé que no vería amanecer al día siguiente. Y Melagi Reina habló con un sollozo en la voz, pero Aiba Moe notó que algo andaba mal y la miró con recelo. Él hizo que tu madre te pegara así. No, fue mi madre quien se vengó de mí. Pero en aquel momento, pensé que había un error en el viaje en el tiempo. Lo hizo para asegurarse de que mi identidad no fuera descubierta y para corregir la historia. No tenía ni idea de que se trataba de un mundo paralelo. Moe quedó sin palabras ante las acciones de Melagi Reina, pero, como buenas hermanas, no insistió en el asunto y solo suspiró. Olvídalo, Zero Vegetal, ¿de verdad crees que esto es un mundo paralelo? Si no, Menkong, no creerás realmente que este es el pasado de nuestro mundo, ¿verdad? Sobresaltada, incapaz de comprender lo que Menkong decía, Melagi Reina miró a la otra persona con confusión y formuló una pregunta, pero luego la negó ella misma. Imposible, ¿cómo pudo suceder algo tan absurdo? Sin mencionar que nuestro mundo ni siquiera tiene a los 5 más fuertes, demonios, ángeles ni nada por el estilo, incluso Kojo-kun está muerto, ¿cómo podíamos? Entonces, ¿cómo explicas los ecos espaciotemporales que hay dentro de nosotros? Antes de que pudiera terminar de hablar, Lin Kai fue interrumpida por la pregunta de Menkong. Al mirar fijamente a los ojos de Menkong, el aura de Lin Kai se debilitó 3 puntos. Esto podría ser, al ver a su mejor amiga así, Menkong dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Recuerdas lo que te dije cuando desperté por primera vez? Nuestro mundo está destruido. Claro que lo recuerdo, pero creo que simplemente me has malinterpretado, Moe Onion. No te equivocaste, lo vi con mis propios ojos. Tras llegar a esta era, perdí el control de mi cuerpo debido a los inexplicables ecos del tiempo y el espacio en mi interior. No fue hasta que te conocí y compartimos esos ecos que recuperé la cordura. Y en la posterior recopilación de información, finalmente comprendí la razón de la destrucción de nuestro mundo futuro.
¿Te refieres a? Sí, entiendo lo que quería decir esa persona que se hacía llamar Shadow. Ella asintió profundamente. Comparada con su hermana, Imeragi Reina, que no era precisamente tonta pero tampoco particularmente inteligente, Moeon había heredado la mente brillante de su madre. Su gran capacidad de asociación le permitió descifrar las palabras de la sombra. Este mundo es el pasado de nuestro mundo. La destrucción del mundo futuro se debe al gran evento de la colisión de tres mundos en el pasado. La colisión de tres mundos basta para destrozar todas las trayectorias predeterminadas, y nuestro mundo futuro no es una excepción. Por eso aquel hombre de negro dijo que somos personas muertas, que no deberíamos existir y que estamos destinados a desaparecer de este mundo por el eco del tiempo y el espacio. Aquel hombre vio a través de nuestra identidad. La sorprendente conclusión dejó a Imeragi Reina conmocionada. Aún más aterradora fue la repentina debilidad y la sensación de desorientación que experimentó su cuerpo. El eco del tiempo y el espacio parecía confirmar las palabras de Moeji. Es falso, ¿verdad? Si es así, ¿por qué seguimos vivos? ¿No deberíamos haber sido aniquilados instantáneamente por la fuerza de corrección espacio-temporal, ya que estábamos destinados a morir? Esto también me desconcierta, pero es la suposición más cercana a la verdad. Eso es imposible. Si lo que dices es cierto, ¿por qué Yoe-chan, mi madre y los demás son tan débiles? Incluso sin la fusión de los tres mundos, su fuerza no se compara con la de nuestro mundo. Por eso te traje aquí, para desenterrar la tumba. Quería confirmar nuestras identidades a través de Kojo-kun, pero para mi sorpresa, las dudas no han disminuido. Al contrario, han aumentado. ¿Por qué Kojo-kun se convirtió en ese monstruo? ¿Qué fue exactamente lo que ese monstruo nos arrebató? ¿Cuánto sabe ese hombre llamado Sombra? Incluso si Sombra mató a Kojo-kun es una incógnita. Justo cuando los dos estaban discutiendo sobre esto, una voz resonó de repente, interrumpiendo su discusión. ¿Estás diciendo que ese monstruo es una ciudad antigua disfrazada? Las dos chicas se giraron al oír el sonido y se encontraron con la mirada de Sid y Asahi. El ambiente se tornó incómodo, pero aún así asintieron y respondieron a la pregunta de Sid, para luego seguirlos obedientemente. Durante un rato nadie habló, y Sid no sabía por qué los demás guardaban silencio, pero empezó a pensar. Aunque Sid piensa que escuchar conversaciones ajenas es inmoral, la cosa cambia si la persona implicada no puede controlar el volumen. La cuestión más urgente es averiguar cómo explicar el enigma que mencionó. Sid admitió que sus acertijos tenían un componente de juego, pero ganó la apuesta, al menos por ahora. Primero, permítanme aclarar algo. Sid no comprendió el verdadero origen de esas dos personas. Simplemente mencionó de pasada que la presencia negativa que emanaban de ellas era casi equivalente a la de los muertos. En fin, dado que eran seres negativos, sin duda iban a morir. Era un verdadero presagio de muerte. En cuanto a cómo murieron, lo desconocía. En cuanto a los demás enigmas, bueno, eso se basa puramente en la experiencia. El tema de los viajes en el tiempo se ha explotado hasta la saciedad, y es imposible escapar del clásico bucle temporal. Dado que las identidades de las dos personas del futuro ya se han confirmado, siempre es una apuesta segura orientar la conversación hacia ese tema. A veces, los bumeranes aparecen así de repente. Antes, Sid no creía que los dos vinieran del futuro debido a su singularidad. Pero al ver el poder espacio-temporal que emanaba de ellos, cambió su firme creencia en la inexistencia del futuro y empezó a hablar de bucles temporales. Ahora ha llegado el segundo boomerang. En realidad, los dos provenían de una línea temporal inexistente. Su inexistencia del futuro era correcta. No hay ningún bucle temporal. Adivinó la pregunta equivocada y se desvió del tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Vas a quedarte esperando a morir? Mientras Sid se esforzaba por ocultar su mentira, Asahi Aiba, que también había estado escuchando a escondidas su conversación, no pudo contenerse más y se giró para mirarlos a los dos. Ah. Madre, ¿vas a ayudarnos? Menkon estaba atónita. No esperaba que Lan Yujian consiguiera ayudándolas después de que ella y Lin Kai descubrieran sus verdaderas identidades. Después de todo, eres mi hija, así que no puedo soportar verte morir. Lo dijo con firmeza, y en este punto Asahi estaba segura de que no podía abandonar a ninguno de sus parientes de sangre, especialmente porque esa pariente era su hija. Madre y... Dejémonos de sentimentalismos. Lo más importante ahora es encontrar a Shadow y conseguir que sobrevivas. Sí, ¿qué opinas? En mi opinión, lo más probable es que Shadow... ¿Qué tiene que ver esto con Shadow? Respondió instintivamente, afortunadamente reaccionó a tiempo, pero la pregunta que formuló fue recibida con miradas de desconcierto por parte de los demás. La única persona que conoce la verdad ahora mismo es Shadow. Él debe saber toda la historia. ¿A quién más podríamos recurrir sino a él? No, señora, ya adiviné la pregunta equivocada. Esta pregunta ya está mal. Mamá, es demasiado peligroso ir a buscar a ese hombre. Creo que la clave está en las palabras que quedan. Soy experta en resolver misterios. Confía en tu futura hija, déjala en mis manos. Aparte del color de su cabello, Moeji es exactamente igual a Iba Asahi en todos los demás aspectos. Ella sonríe con confianza, mientras que la respuesta interna de Sid es, no lo sé. En realidad, me preocupa más el monstruo en el que se convirtió Kojo-kun. Hidon Linna, mirando a izquierda y derecha, se sintió incómoda al presenciar aquella escena de profundo afecto entre madre e hija, y rápidamente intervino. Esto le recordó fácilmente a su propia madre, quien deseaba matarla por sus acciones, provocándole una profunda incomodidad. Esto sí que es un problema. Parece que el monstruo nació al absorber el fluido negro que hay dentro de vuestros cuerpos. ¿Qué es exactamente ese fluido y por qué está dentro de vuestros cuerpos? ¿De verdad lo matasteis? Sí tenía mucho que decir al respecto, porque cuando agarró a ese monstruo, ni siquiera tuvo que usar la fuerza antes de que se convirtiera en polvo y se fusionara con la tierra. Que Akatsuki Kohou esté muerto o no depende de cómo se defina muerto. Es un cadáver sin alma. Generalmente, la muerte de una persona depende de si hay un piloto dentro de Gundam. Pero si Gundam se ha convertido en un espíritu, eso ya es otra historia. ¿Por qué los muertos causan problemas a los vivos? Si ese monstruo no hubiera muerto, ¿dónde estaría ahora? Sí, ¿qué opinas? Frustrada, Asahi Aoba instintivamente le preguntó a su cerebro de reserva, y la respuesta de Sid fue, según mi experiencia personal, si Guchen no hubiera muerto, lo más probable es que su cuerpo hubiera sido utilizado de nuevo como material de fusión. Ahí va Asahi. Experiencia personal. Hiragi Reina. Fusión de materiales. Blue Theater Onion. Se lo han vuelto a llevar. No le des demasiadas vueltas, solo lo decía sin pensarlo, estamos aquí. Al darse cuenta de que, sin querer, había dicho la verdad, Sid rápidamente se echó a reír y abrió la puerta de la iglesia sin darles tiempo a los demás a pensar.
También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.